Damos la bienvenida al tercer debate de Pertuti, Cultura Jurídica para Todos. El nombre de este evento se va a llamar El Diablo no es el abogado. Y les queremos recordar de inicio que toda la sesión va a ser grabada para que después podamos publicarla en nuestro Instagram, para que las personas que no pueden participar puedan ver el debate. De inicio quisiera darles un breve contexto de cómo surge este evento y básicamente radica en las conversaciones que a veces tenemos los estudiantes con personas que no estudian nuestra profesión, en donde a veces pueden llegarse a ver un poco de agitación respecto a los prejuicios que existen alrededor de la profesión jurídica. Específicamente yo tuve una conversación un poco ajetreada en donde de una forma muy bonita me dijeron que todos los abogados eran corruptos y de alguna forma quería buscar que en algún momento, llegándole a bastantes personas, tanto que eran abogados, estudiantes, tanto como no abogados, que pudieran ver un espacio en donde discutiéramos personas, estudiantes, abogados y que creáramos un espacio de respeto donde pudiéramos escuchar, donde pudiéramos participar sobre las preconcepciones que existen, sobre los juicios que a veces creemos que pueden ser erróneos sobre nuestra profesión. Antes de empezar también les queremos dar las gracias a los grupos estudiantiles que nos ayudaron a proponer el evento, que son el Periódico al Derecho de la Universidad de los Andes, Ética al Derecho de la Universidad Javeriana, el Foro Javeriano de la Universidad Javeriana y Periódico El Uniandino de la Universidad de los Andes. Les doy la palabra a Isa y a Lau. Nuevamente a nuestros panelistas, bienvenidos. En verdad estamos muy felices de tenerlos aquí. Todos son profesionales del derecho de distintas áreas y creemos que eso es lo que va a hacer que este debate sea realmente enriquecedor. Entonces, bueno, para darles un poco de contexto, este debate va a contar con 4 rondas y en las 4 les vamos a hacer preguntas relacionadas con la profesión. La idea es que cada uno va a tener un pequeño lapso de tiempo para contestar, va a ser entre 2 a 4 minutos por respuesta y siempre van a tener a Lau Pardo, que en mi pantalla está a la derecha, no sé la de ustedes, y ella les va a estar mostrando el tiempo con un temporizador y pues cuando se acabe el tiempo va a sonar una alerta para que ustedes sepan que así ya terminó y puedan estar pendientes. Para comenzar, queremos como que cada uno de ustedes se presente brevemente y luego pasaremos a la parte de la encuesta. Entonces, vamos a mantener el mismo orden a lo largo de todo el debate. El orden se llevará a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, Alberto Páez, Renata Maya, Eugenia Berraquer, Carolina Moreno, Sebastián Solarte y Carolina Sierra. Entonces, en este momento, le vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes para que brevemente se presente y demos inicio a la primera ronda del debate. Entonces, tiene la palabra Alberto Páez. Muchas gracias, Laura, Isabela y a todo el equipo de Pertuti. Mi nombre es Alberto Páez Bastida, soy abogado javeriano, magíster en literatura de la misma universidad y candidato a doctor de la Universidad de Salamanca, conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio y, bueno, asesoro y litigo en una compañía, una firma jurídica que se llama Alumbra Asesores. Perfecto. Ahora seguimos con Renata. Mi nombre es Renata Maya, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, soy líder de proyectos del CIJUS y también coordino el área de investigaciones dirigidas, prácticas y judicaturas, y realmente mi desempeño profesional es ser docente y ser académica. Soy abogada y antropóloga de la Universidad de los Andes, tengo una maestría de New School for Social Research y un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Perfecto, Renata. Muchas gracias. Ahora vamos con Eugenia Berraquer. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Me honra que hayan pensado en mí para acompañarlos en este evento. Yo soy abogada javeriana, tengo un magíster en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy profesora en ambas universidades, en la Javeriana y en los Andes. Trabajo en firma de abogados, mucho en temas de arbitraje con distintos centros de arbitraje del país. Y una nota característica que creo que es valiosa en este tipo de conversaciones es que soy mamá de 3 y creo que eso puede enriquecer mucho este escenario. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Eugenia. Ahora seguimos con Carolina Moreno. Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Mi nombre es Carolina Moreno. Yo soy abogada especialista en gestión pública y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Lo que más me enorgullece es mi trabajo como profesora de cursos del derecho administrativo. Hago litigio de interés público a través de la Clínica Jurídica para Migrantes y hago trabajo a favor de población migrante hace ya mucho rato y trabajé mucho tiempo como directora del consultorio. Me dedico mucho al derecho de interés público.
Perfecto, Carolina, muchas gracias. Seguimos con Sebastián Solar. Hola, buenas tardes. Qué bueno estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Chévere volver a ver caras conocidas, ex estudiantes, ex profesora. Yo también fui estudiante de Eugenia hace ya unos cuantos años. Mi nombre es Sebastián Solarte. Yo soy profesor de la Universidad Javeriana, del Departamento de Derecho Económico, donde he dictado ya algunas clases desde hace como unos 5 o 6 años más o menos. Yo trabajo en temas de políticas públicas de energía. He trabajado con el gobierno, con algunas organizaciones internacionales. Hace poquito empecé mis estudios de doctorado en temas ambientales en Estados Unidos, en la Universidad de California, Los Ángeles. Y bueno, eso es un poco de mí. Muchas gracias, Sebastián. Y por último, tenemos a Carolina Sierra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me perdonan, pero estoy un poquito resfriada, entonces esa es mi voz de hoy. Yo soy abogada javeriana, tengo 2 especializaciones en la Universidad del Rosario, en Derecho Administrativo y en Derecho Procesal. Soy litigante de pura cepa, litigios civiles y de familia, independiente. Y dicto clase en la Universidad de los Andes hace ya como 6 años en el área de Derecho Procesal. La materia se llama Procedimientos, es como la entrada al Derecho Procesal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por presentarse. Ya se los hemos dicho varias veces, pero les reiteramos que en verdad estamos muy felices de tenerlos acá y también a todas las personas que se conectaron a verlos. Y ahora, para empezar este debate, nos gustaría hacerles una pregunta, pero la respuesta no es abierta. La idea es que ustedes escriban en un cartel sí o no y lo pongan así en sus pantallas para que nosotros podamos ver sus respuestas. La pregunta es la siguiente, para que lo piensen y lo escriban, ¿sí o no? ¿Consideran que defender a una persona que ustedes saben que es culpable los hace abogados menos éticos? Les vamos a dar 1 minuto para que escriban su respuesta y la pongan en su cámara. Gracias. Bueno, creo que... No quedé como on, pero es no. Se ve perfecto, Yo se ve también, perfecto. no pensé en el espejo, pero no. Sí. Respuesta unánime. Eso fue a todas. Perfecto. Bueno, ahora sí, luego de la respuesta unánime, daremos inicio a la primera ronda del debate. El diablo no es el abogado. Y bueno, en esta primera parte del debate queremos hablar un poco sobre los estigmas que existen acerca de los abogados. Para ello, queremos que ustedes respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el prejuicio que más han escuchado sobre la profesión del abogado que se desempeña puntualmente en su área del derecho y qué piensan al respecto? Cada uno dispondrá de 3 minutos para darnos la respuesta y vamos a mantener el mismo orden que mencioné anteriormente. Entonces, comenzará Alberto Páez. Bueno, el estigma, si se puede decir, el prejuicio con el que más me he encontrado en el ejercicio profesional en el área que ejerzo, es el hecho de creer que los abogados realmente no sufrimos con el cliente directamente las pérdidas y las ganancias. Es decir, normalmente siempre han pintado que el litigante o la persona que lleva procesos logra desapersonarse 100% de los litigios que lleva, y no solamente logra desapersonarse, sino como si fuéramos meros robots incapaces de sentir cuando se gana o cuando se pierde, o como si en verdad no celebráramos cuando se gana un proceso que realmente consideramos necesario o justo de ganar, o no sufriéramos cuando se pierde en alguna instancia algún trámite correspondiente. Yo creo que esa idea del abogado que le importa absolutamente nada las resultas emocionales de los procesos no es real, y creo que al contrario, los abogados sufrimos psicológicamente mucho más de lo que las personas creen. Creo que los abogados cargan emotivamente muchísimo con esas emociones de sus clientes, y realmente muchos de los trámites que manejamos creo que se potencializan cuando logramos nosotros defender sabiendo que la otra persona de manera empática está sufriendo en caso de que no seas tú la persona encargada de llevar a cabo una defensa técnica que lleva las resultas positivas del proceso. Entonces, a pesar de que nuestra profesión, de alguna manera u otra, es una profesión que obliga de medio y no de resultado, tomar un proceso es tomar también una vida, es tomar unos bienes, es tomar unos hijos, es tomar de alguna manera u otra las emociones o la vida de otra persona. Y jurídicamente hablando, creo que los buenos abogados son aquellos que logran compensar esa parte emotiva con esa parte profesional y cargarse un poco de las emociones que llevan sus clientes igualmente. Entonces, creo que ese abogado absolutamente apático, que le da simplemente importancia a ganar por ganar en sí mismo, que se aparta absolutamente
de los sentimientos o las resultas de un proceso que emotivamente está cargado, sea civil, penal, laboral o de familia. Creo que es absolutamente irreal y los abogados claramente hay procesos que sufrimos tanto como la parte misma que se representa. Ese sería como mi respuesta en este caso concreto. Perfecto, Alberto, muchas gracias por tu respuesta y sobraron casi que 30 segundos. Entonces ahora seguiremos con Renata Amaya, mismo tiempo de Alberto, 3 minutos para responder la pregunta a partir de este momento. Bueno, yo voy a responder de una manera poco intuitiva porque me pareció muy bien construida la pregunta. La pregunta es en el ejercicio nuestro, en el ejercicio profesional nuestro. Como yo me desempeño como profesora de Derecho, digamos que el prejuicio más grande es que los profesores no saben de la realidad y el trabajo que hacemos es fácil. Ninguna de las dos cosas es cierta. La realidad es nuestro quehacer cotidiano porque tenemos en nuestras manos la formación de ustedes, chicos y chicas, y vivimos los problemas de ustedes, y los problemas de ustedes son de carne y hueso. El hecho de enfrentar un aula todos los días es una labor extenuante, es una labor que exige dar lo mejor de cada uno de nosotros, incluso cuando estamos pasando un momento difícil. Y se parece mucho a lo que ocurre en la vida profesional, porque nosotros hablamos y escribimos y resolvemos problemas concretos que se derivan de las clases, y eso es lo que hacen los abogados. Tienen que presentar sus respuestas jurídicas de manera oral y escrita, defender intereses de terceros, como señalaba Alberto, de manera oral y escrita, y adicionalmente enfrentar problemas e intentar dar solución a los mismos. Es por eso que ninguna de las dos cosas es cierta. Por supuesto, y seguramente en la respuesta de las Carolinas, que las conozco más que a los demás colegas, pues van a encontrar también esto, y es que el mundo real se une con la academia de una manera cada vez más grande, no solamente porque lo que nosotros los ponemos a hacer a ustedes ahora, que no es simplemente como nos tocaba a nosotros hace 20 años, un señor hablando, además un señor, porque eran mucho más señores que hoy en día. Ahora son muchas más mujeres, afortunadamente, en nuestro ejercicio profesional, pero por allá hablando y uno oyendo como un bobo sentado, sino que nos ponemos a hacer cosas que se parecen a lo que van a enfrentar en la vida real. Por eso no creo que esos dos prejuicios sean ciertos. Adicionalmente, también la profesión del derecho requiere de abogados que estén en la práctica jurídica, porque nosotros tenemos una profesión que se ejerce, que no es simplemente para tener un título y que podemos ejercerlo a partir de una tarjeta profesional. Por eso, la academia y la realidad sí están unidas. Perfecto, Renata, muchas gracias por tu respuesta. Y ahora seguimos con Eugenia Barraquer. Inicialmente cuando vi la pregunta pensé que era una pregunta difícil de contestar, pero en cuanto uno la medita un poco se da cuenta que no, que lamentablemente sí son muchos los prejuicios que en torno a los abogados existen, y me atrevería a afirmar que sobre todo en torno a quienes somos abogados litigantes. Y en esa medida creo que el más grande de todos esos es el que dice que para los abogados el fin justifica los medios siempre. Y yo creo que eso no es cierto, por una sencilla razón, porque el fin de los abogados, y aquí me uno un poco a lo que decía también Alberto, no es ganar por ganar. El fin de los abogados no debe ser ganar por ganar. El fin de los abogados debe ser, o por lo menos de los que somos abogados litigantes, que se imparta una recta justicia. Por esa misma razón creo que, y supongo que mis compañeros de panel me acompañan en esto, fue unánime la respuesta de todos en un inicial no, porque aquella persona que de una u otra forma ha cometido un error para con la sociedad, pues también tiene derecho, ¿sí? También tiene derecho a una defensa justa, y en esa medida los abogados no siempre estamos buscando un fin. Los abogados buscamos ser un medio para que haya una justa administración de justicia, para que prevalezcan la equidad y los derechos de todos los seres humanos. Entonces yo no creo que sea cierto que siempre el fin justifique los medios para los abogados. Yo creo que los abogados buscamos los medios que nos permiten llegar al fin en el que realmente creemos. Entonces ese prejuicio de los abogados están dispuestos a hacer todo lo que esté al alcance de sus manos con tal de ganar, tal vez no. Yo no sé si ustedes oyeron hace tiempos un chiste que había, que porque estaban cambiando a los conejillos de Indias por abogados. Bueno, creo que no hay nada más desafortunado que esa historia. Entonces, creo que el tema va por ahí. Perfecto, Eugenia, muchas gracias. Ahora seguimos con Carolina Moreno. Cuando vi la pregunta, lo primero que pensé es, ¿y cuál es mi ejercicio, cuál es mi rol? Porque también es cierto que no tenemos un único rol, y sobre todo aquí escuchaba que enseñamos y estamos también afuera haciendo cosas. Entonces decidí hacerlo desde los dos puntos de vista.
lo que es enseñar, como lo dijo Renata, pero también lo que es ejercer el derecho, digamos en el terreno afuera, más bien en el contexto. Entonces, lo primero que tendría que decir es que a los que somos profesores y profesoras nos dicen, es que ustedes en la academia viven en su mundo, les gusta criticar todo, pero no proponen nada. Y eso sobre todo cuando uno hace un trabajo en el que tiene que retar, interpelar y cuestionar al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, como es algo que yo hago. Entonces, como no nos gusta nada, de entrada se desacredita lo que hacemos y la pregunta siempre es, ¿y entonces qué propone? ¿Cuál es su propuesta? Y la respuesta es, pues ninguna, porque mi rol no es proponer necesariamente, pero yo sí tengo un rol, mi compromiso académico de señalar lo que no está bien y lo que puede mejorar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo, como les conté, hago mucho trabajo de litigio de interés público y entonces aquí son las acciones públicas de inconstitucionalidad, las tutelas, las acciones populares y aquí entonces ya es el estigma. Es que en esas universidades, allá los consultorios jurídicos y las clínicas colapsan el sistema con sus demandas enseñándole a los estudiantes de derecho a usar el derecho. Hubo además un pronunciamiento desafortunado, si no recuerdo mal fue el año pasado, una magistrada de la Corte Constitucional que dijo en prensa que las demandas que interponían en las universidades pues eran terribles porque tenían colapsada la corte. Y creo que de allí de entrada hay primero un señalamiento desafortunado frente al rol de la academia y lo que es la enseñanza del derecho. Segundo, que las demandas las hagan los estudiantes de derecho no quiere decir que son de mala calidad, que no son deseables o que no tienen derecho a usarlas para transformar el contexto y la sociedad. Entonces creo que allí esos señalamientos no nos ayudan y creo que por el contrario la academia puede ser una contribución muy importante al derecho, a los derechos y a que las personas puedan acceder a justicia de distintas maneras. Entonces yo sí quisiera como resaltar esas dos cosas. Primero, no estamos allá en nuestro mundo solo criticando, creo que lo que hacemos es muy valioso y nuestra voz debe ser escuchada y valorada en el diálogo social. Y lo segundo, las acciones públicas son muy valiosas y creo que lo que hacemos desde las universidades con el acompañamiento profesional de profesores y profesoras a los estudiantes puede de verdad cambiar vidas y transformar realidades sociales y eso es de gran valor y no tiene por qué ser estigmatizado. Carolina, muchas gracias por tu respuesta. Ahora seguimos con Sebastián Solarte. Bueno, lo primero, también definiendo exactamente dónde me movería yo, si tuviera que decir dónde está mi ejercicio profesional, yo quisiera hablarles un poco de lo que ha sido mi experiencia trabajando en el sector público, que tal vez yo no estoy como casado con una rama del derecho puntualmente, sino que me he movido, digamos, de una forma un poco interdisciplinaria y girando alrededor de los temas de energía, pero he podido trabajar mucho con el sector público y ahí en el sector público, formulando y monitoreando políticas públicas, me he encontrado con no solo uno, sino dos estereotipos que quería contarles. El primero es que los abogados somos una piedra en el zapato para los proyectos que se quieren hacer y el segundo, que es casi como el otro extremo, es que los abogados somos el alcahueta o el aliado perfecto para hacer todas las triquiñuelas que uno se quiera inventar en el sector público. Y se los planteo a los dos porque desafortunadamente en el sector público he escuchado ambos. El rol de un abogado que está trabajando en temas de políticas públicas normalmente gira alrededor de ayudar asesorando en temas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, por un lado, y por otro lado, mirando cómo se pueden hacer los proyectos. Y desafortunadamente, un abogado puede caer muy fácilmente en cualquiera de estos dos estigmas en el momento en el que un abogado se ponga muy en su posición de esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer y casi que se vuelve una camisa de fuerza para los proyectos que se quieren llevar a cabo, teniendo en cuenta que el abogado entra a jugar un papel adicional con un equipo interdisciplinario de personas que están tratando de llevar a cabo los proyectos, pero adicionalmente si el abogado ya se para en el otro extremo, pues ese abogado tiene un conocimiento privilegiado que le facilita mucho poder moldear las cosas de tal forma que tengan como una apariencia de legalidad a pesar de no, digamos, de ser un resultado que no sea como socialmente deseable, pero el abogado puede volverse ese aliado perfecto para llevar esos proyectos a cabo. Como se los describí, son como los estigmas que yo he escuchado mucho y yo no siento, porque la pregunta también iba un poco orientada, bueno, ¿y qué se puede hacer al respecto? Yo siento que de estos años que llevo trabajando en temas de políticas públicas, pues el abogado no es ni la piedra en el zapato, por un lado, pero tampoco es el alcahueta. El abogado tiene que entender muy bien esa combinación que es muy interesante entre pues, nunca olvidar como ese rigor con el que uno se aproxima a los temas, sabiendo muy claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo se deben hacer las cosas, pero jugar un rol estratégico teniendo en cuenta el marco en el que se está moviendo y los proyectos que se quieren llevar a cabo. Y con eso se puede romper un poco como esa dicotomía del abogado enemigo o del abogado cómplice, digámoslo así.
Perfecto, Gracias. Sebastián, muchas gracias por tu respuesta. Y para cerrar esta ronda es el turno de Carolina Sierra. Bueno, yo creo, y como Daniela nos explicó al inicio de esta charla, que el mayor estigma en mi práctica jurídica es el de la corrupción, el del abogado corrupto. Siento que los clientes que se le aproximan a uno muchas veces se aproximan con ideas erróneas de lo que uno debe hacer ante los jueces, y que porque hay jueces corruptos entonces todos son corruptos, o porque existan abogados corruptos todos son corruptos. Ese es como el prejuicio que yo he visto en muchos clientes, y le proponen a uno cosas pues, que no se deben hacer, y a todo nivel, digamos que desde personas, el ciudadano de a pie, pues hasta las empresas, como que ven en el abogado o en el litigante una especie de persona que es fácilmente corrompible y que todo lo maneja por plata. Entonces, uno de las dos cosas, digamos que esa corrupción la veo desde el punto de vista de poder y de mover de pronto amistades o cosas de ese estilo, pero también con el dinero. O sea, yo siento que muchas personas piensan que los abogados hacemos cualquier cosa por dinero, como si fuéramos pues solo codicia. Y me he tenido que enfrentar a varios clientes que me han propuesto hacer cosas ilegales y decirles, mire, yo así no me muevo, yo así no trabajo, si quieren entonces consígase otro abogado, ¿sí? Porque esa no es mi manera. Entonces siento que eso está muy arraigado y es algo que la gente en general debe quitarse de la cabeza, de pensar que el abogado es corrompible y que todo lo hace por dinero, porque esa no es. O sea, todos somos como cualquier otro ser humano, tenemos aspiraciones, tenemos principios, etcétera. Digamos que no nos tenemos que mover solamente por una sola idea, como piensan muchas personas. Perfecto, Carolina. Damos por terminada la primera ronda y le doy paso a Daniela para que continuemos con este debate. Muchas gracias a todos. Ya estamos entrando a la segunda ronda del debate y ya que estamos entrando un poco en materia, quisiéramos hacer la siguiente pregunta para la que dispondrán de 4 minutos cada uno para responder, y consiste en la siguiente: ¿cuándo fue la primera vez que su ética pudo verse comprometida y cómo actuaron en ese momento? Adicionalmente, quisiéramos que nos respondieran qué hubieran querido saber antes de que eso les ocurriera. Para eso vamos a disponer con el mismo orden de antes, entonces empezaremos con Alberto. Te escuchamos. Bueno, pregunta difícil porque obviamente sería hablar de temas que uno no trata de enterrar un poco ahí de no tocar, porque bueno, normalmente el primer dilema ético que tuve yo fue un poco desafortunado porque con esos personajes que uno tiende a admirar mucho, que desafortunadamente se te cae del pedestal, ¿no? Yo empecé en el litigio muy joven, a los 22 años, y me encontré por ahí como a los 26 con uno de esos personajes que uno tiene en un pedestal por su profesionalidad, por la academia, por profesor, por todo. Y bueno, ya que este debate en teoría se basa en sincerarnos un poco, el primer dilema ético fue que ese personaje que yo admiraba al 100%, pues propuso cosas poco santas en un proceso legal para intentar acabarlo de manera anticipada, y que obviamente terminó llevando a mí en la decepción absoluta de una persona que consideraba un maestro, ¿no? Pero igualmente, porque obviamente la pregunta es larga, porque a ver, ¿qué hubiera deseado saber en ese momento? Que de verdad la ética no tiene nada que ver con los terceros. La ética es un tema personal que obviamente afecta a las relaciones sociales, pero que yo no soy ético porque Páez lo sea, Barraquer lo sea, Solarte lo sea. No, yo soy ético porque es una forma de vivir, de actuar, de ser un ejemplo para los que más quieres y de ser un ejemplo para tus estudiantes, y que en la vida profesional siempre va a haber el lobo vestido de oveja, ¿no? Y que este personaje se vendía frente a todos como una persona absolutamente incorruptible, y obviamente lo que me puso sobre la mesa era llegar a un acuerdo de manera absolutamente ilegal sobre un trámite correspondiente, haciendo que yo como estudiante que fui de él, pues se diera unas pretensiones con el propósito de afectar a mis propios clientes, ¿no? Entonces yo creo que esa fue para mí una decepción absoluta, y me hubiera encantado saber lo que hoy yo le digo a mis estudiantes, que ni siquiera jamás se vean tentados a ceder a temas antiéticos si yo se los propusiera, que la ética no puede ser negociable, que la ética no cambia porque te lo diga una persona que admiras, una persona que quieres, una persona que puedes tenerle un afecto, y que la ética no tiene esos colores emotivos, sino que trata de llevarla hasta el punto de donde la defensa de los intereses de tus clientes sea realmente la bandera que dirija un litigio, y no un dinero sobre la mesa o un acuerdo pronto que no beneficie sus intereses
o no tener en cuenta las experiencias de daño de tus propios clientes, pero cerrar los asuntos para quedar bien con una persona que admiras. Ese es realmente como que fue mi primer golpe con la realidad. Obviamente ya tenía 4 años dándome en los litigios, en los juzgados, pero fue como la primera vez que yo dije en qué momento puede uno llegar a decepcionarse de esa manera y tengo que tomar la decisión personal de llevar la ética como una bandera propia, independientemente de a quién admiro y a quién no admiro y a quién sigo y a quién no sigo. Entonces esa sería el primer encuentro desafortunado, y a la vez me hubiera encantado saber que no me lo dijo nadie, que la ética, más que un dedo que señala, es una forma de conducta que utiliza el ejemplo como el principal soporte de su profesión. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alberto. En este momento continuamos con Renata Maya. Renata, tienes 4 minutos. Muchas gracias, Dani. Bueno, aquí primero yo tengo como una diferencia conceptual con lo que dice el profesor Alberto, pero bueno, ya lo vamos ahora a presentar. Yo tengo muchas situaciones, el problema es que no han terminado también como la de Alberto, y ojalá hubiera sido una parecida a ella. No necesariamente son las primeras, pero son dos que me han marcado mucho. Una fue en uno de mis trabajos. Fui testigo como de una situación de acoso, no acoso sexual, sino acoso laboral, y a pesar de tener como teóricamente todo, y a pesar de ser abogada y de creer firmemente como en todo lo que creo, que además se fundamenta en los principios básicos que no permitirían el acoso desde ningún punto de vista, pues lo único que pude hacer en ese momento fue acompañar a la persona, pero no pude tomar ninguna medida para que ese acoso parara o se terminara, o para que tuviera ninguna repercusión, digamos, en altos niveles. No pude hacer nada, entre otras cosas, porque pues de todas maneras mi trabajo pues también estaba de por medio, y es muy difícil, o sea, uno cree que siempre va a poder, todo lo que piensa y todo lo que cree o en lo que cree profundamente lo va a poder hacer, y a veces las circunstancias pues no son esas. Entonces digamos que eso también va a ser una situación que yo les digo a ustedes, muchachos, que van a tener que enfrentar, y que a veces la respuesta ni siquiera es un sí o un no, sino va a ser un dilema que ustedes no van a poder resolver. ¿Qué haría hoy en día que no tenía en ese momento? Pues hoy en día, afortunadamente y gracias al trabajo de muchas personas, cuento en el sitio de trabajo con una cantidad de mecanismos para denunciar el acoso, para hacerlo de manera anónima, para apoyar de una manera mucho más como fuerte a una persona que esté enfrentando la situación. Y de hecho, uno de mis roles que ejerzo en la universidad es como consejera en casos de maltrato, acoso, discriminación, violencia sexual y de género. Entonces, pues de eso me siento muy orgullosa, y creo que si hubiera tenido esa calidad y si existiera un protocolo como el que hoy en día cuenta mi universidad y demás, seguramente podría haber hecho algo más, pero siento una gran insatisfacción. Y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, chicos, para ustedes y para todos los que están acá, que de pronto no son tan chicos. Yo estoy acostumbrada a referirme así, y es que a veces, aunque uno crea profundamente en algo, el costo de tomar una decisión ética es tan alto, o uno no sabe cómo enfrentarlo, que es muy difícil. Por otro lado, eso sí, comparto con Alberto, digan siempre que no a cualquier chantaje, a cualquier cosa que tengan. ¿Y por qué decía que difiero? Con eso termino, no les voy a contar el otro caso, pero sí quiero decirles esto. Es que si bien creo que la posición y la decisión ética la toma uno, y en eso estoy completamente de acuerdo con el profesor Páez, creo que la ética es dialógica y se construye socialmente. Digamos que muchas de nuestras decisiones que creemos que son totalmente autónomas no lo son. Son y provienen del eco que en nuestra profesión, en nuestro marco de trabajo, en nuestro marco personal, social y demás tenemos para poder tomar una decisión ética y asumir el costo que de ello se deriva. Todas las decisiones éticas tienen un costo. Con eso termino. Perfecto, Renata, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Eugenia Barraquer. Muchas gracias. Digamos, me parece también difícil ubicar cuál sería como la primera confrontación ética, porque yo creo que todos hemos tenido confrontaciones éticas desde que éramos muy chiquitos. Yo creo que desde que estamos en la universidad estudiando, y a los alumnos esto con seguridad les sucede, nos encontramos con confrontaciones éticas difíciles. Empecemos con la más elemental de ellas: ¿me copio en el examen o no me copio en el examen? Y aquí entra, digamos, un poco lo que decía Renata de cuál es el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo? Ya a nivel profesional, tal vez la primera que tuve y de las más impactantes que he tenido, en donde la decisión fue muy difícil, fue tomar la decisión de si iniciábamos un proceso que iba a generar sí o sí una colusión. Pero el tema es que el tercero que iba a resultar perjudicado
por la colusión era el que estaba causando todo el problema. Es decir, había un demandante y un demandado que necesitaban solucionar un problema que el tercero les había causado. Y el tercero era, digamos, un sujeto tal vez no muy ético, a quien no le importaba la situación en la que estaba poniendo a las partes y realmente no estaba actuando correctamente. Y la forma más fácil hubiera sido iniciar un proceso en el que demandante y demandado hubiéramos coludido y habríamos solucionado el problema fácil. Y fue un dilema difícil porque era un poco el tema de causarle un perjuicio al que me lo está causando, es decir, pagarte un poco con la misma moneda con la que tú me estás pagando. Finalmente, pues el proceso nunca se inició y bueno, fue un camino largo hasta llegar a solucionar el conflicto finalmente, pero algo importantísimo aprendí ahí y es que uno siempre tiene que poderse acostar a dormir con la conciencia tranquila. La conciencia nunca dice mentiras. Cuando un ser humano se puede decir mentiras a sí mismo, tiene algún problema, digamos, alguna distorsión, alguna enfermedad, pero el ser humano común y corriente no se dice mentiras a sí mismo. Entonces uno sabe cuándo está diciendo mentiras. Entonces uno sabe cuándo está haciendo las cosas bien y cuándo está haciendo las cosas mal. Y yo creo que lo más importante, digamos, que aprendimos en ese escenario, porque finalmente lo que más le hubiera convenido al demandante y al demandado era que hubiéramos actuado de esa forma. Pero yo como abogada no me sentía tranquila y aprendí a creerle a mi instinto, aprendí a creerle a la esencia de quién soy, aprendí a creer en aquello que aprendí desde muy chiquita y por eso cuando me presenté traje la referencia de que soy mamá. Yo creo que uno tiene que aprender a valorar eso que trae puesto, esa esencia con la que uno creció, esa esencia que nos dieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, todo nuestro entorno, y hay que creerle a esa intuición. Ese es el Pepe Grillo que tenemos todos y sigamos siempre a Pepe Grillo, y eso créanme que puede ser difícil, como dice Renata, las consecuencias pueden ser muy complicadas y muy difíciles de asumir, pero siempre que nosotros le creamos a nuestro Pepe Grillo, vamos a podernos acostar a dormir por la noche, porque no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Entonces esa sería como mi exposición sobre el particular. Muchas gracias. A ti, y me parece muy chévere esa idea del peperguillo y estoy totalmente de acuerdo. Ahora tenemos a Carolina Moreno. Listo, entonces yo creo que hay cosas de lo que dice Renata y de lo que dice Eugenia con las que yo me identifico mucho. Lo primero tenía aquí anotado poder ir a dormir tranquila. No sé si la conciencia o no, pero que lo que yo digo es que al otro día yo me vea al espejo y me sienta bien, no porque esté peinada o despeinada, sino porque me siento tranquila con lo que he hecho y lo que llevo a cuestas, porque en línea con lo que dice Eugenia, uno eso no se lo puede quitar de la maleta. O sea, esa maleta la cargas siempre y te vas a estar confrontando con esa realidad todo el tiempo. Así la tengas muy interna y cambies de trabajo y cambies de país, eso va a ir contigo. Y me acordaba mucho de mi primera experiencia, y tal vez creo que en la clase de Renata yo he contado esto. Yo estaba muy recién salida de la universidad, mi fascinación es el derecho administrativo y yo soñaba llegar a las altas esferas de la rama ejecutiva y tener un cargo importante. Y empecé pues como empezamos, o por lo menos como yo me pensaba empezar desde abajo, y yo trabajaba en una entidad del Estado en la parte de contratación estatal y yo tenía que llevar una licitación de 3 pesos, literalmente era de 3 pesos. Y en esa licitación se cerraba el tiempo para radicar las propuestas y ahí apenas estaba empezando a surgir, ¿no?, lo de las plataformas y tal. Y se cerró con las propuestas que habían y me dicen que llegó una que es muy importante y que la tengo que evaluar. Y yo digo, pero no está dentro del término para radicarlas, pero me dicen que la tengo que considerar y que además es una persona o una firma que es muy calificada, que lo ha hecho muy bien en el pasado. O sea, ni siquiera era porque fuera nada malo, sino que tenía el argumento de que era muy bueno para el Estado tener eso. Y yo lo que decía es, pues puede ser el mejor proponente, el que nos da más seguridad, pero las reglas de juego son las reglas de juego, tienen unos propósitos detrás. Y yo estaba recién salida de la universidad y había aprendido estos principios de la selección objetiva, entonces a mí no me cuadraba una cosa con la otra. Y yo decía, pues si la persona no llegó a tiempo con su propuesta, no me importa. Pero claro, como dice Renata, el no me importa es costoso. Y a veces uno dice, no, yo por encima de todo dejo mi trabajo y busco otra cosa, pero además estoy joven, tengo mi propósito de crecer, pero por el otro lado decía, y como yo sigo ahí, yo no soy capaz. Y yo me acuerdo que eso era una víspera de Semana Santa, yo no soy de Bogotá, yo soy de Medellín, yo dije, no, me voy para donde mi familia, cierro esto y ya después veo, pero yo no recibí esa propuesta. Y lo que me dijeron es que si no la evaluaba, pues yo no estaba preparada para los desafíos que estar ahí me significaba. Y cuando ustedes me preguntan qué me hubiera gustado saber,
saber, me hubiera gustado saber qué me iba a pasar después de eso. Es decir, el temor a dar ese paso, que es lo que dice Renata, que es costoso, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál es el costo? El costo fue que a mí me llegó una propuesta de véngase para los Andes, y entonces yo dije, pues eso me facilitó mi toma de decisión. Entonces yo dije, bueno, tenía un trabajo, no me iba a ir a la nada a hacer nada, con cero experiencia, y eso me facilitó la decisión. De pronto, ese tipo de cosas, entender que no es el fin del mundo, que habrá nuevos trabajos, que habrá nuevas oportunidades, que la vida lleva su rumbo, lo ayuda a uno a decir, pues esto no es lo único que tengo en mi vida, aquí no se acaba, y de pronto mi vida sí se acaba, si le pongo la firma o el aval a esto que me están pidiendo el día de mañana, va mi cabeza y la de nadie más, y yo soy la boba recién salida, además de la Universidad de los Andes, que van a decir que quién sabe qué, porque le dan durísimo también a de donde uno sale. Entonces yo ahí aprendí que, y se lo digo todo el tiempo a los estudiantes, a veces creen que este es el trabajo de la vida, lo que me soñé, la vida es larguísima, la vida tiene muchas vueltas y hay muchos chances, y sobre todo la ética es mi blindaje, es lo que me va a permitir mirarme al espejo, acostarme tranquila y saber que hice lo que tenía que hacer. Yo me fui a ese trabajo y fue mi última oportunidad en el Estado, nunca más y nunca lo haría porque fue para mí tremendamente desafortunado. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carolina. Ahora continuamos con Sebastián Solarte. Y con lo que estaban diciendo Carolina y Eugenia, me acordé de una frase que decía mi profesor de Derecho Laboral, Luis Alejandro Córdoba, que murió hace poquito, y que no vea nada más satisfactorio para él que poder llegar a la casa después de un día de trabajo y saber que puede mirar a los ojos a sus hijos y saber que él es esa persona que sus hijos creen que él es. Y para los que no tienen hijos, pues saber que por llegar a la casa y mirar al perro y saber que esa persona que el perro cree que uno es, efectivamente es lo que uno es, ¿no? El equivalente a esa conciencia tranquila y estar alineado con ese Pepe Grillo. Y yo les quería contar, me pareció mucho ver esta pregunta porque me hizo pensar en muchas de las cosas que he tenido pues, que vivir como en mis años de ejercicio profesional. Hay una frase que tampoco es mía, se la robé a una profesora del Departamento de Derecho Público de la Javeriana, y es que muchas veces chocan el yo abogado con el yo persona cuando uno se enfrenta a situaciones en las que uno cree que las normas que uno tiene que entrar a aplicar van a llevar a resultados injustos. Y ahí de pronto me alejo un poco de los casos que estaban mencionando mis colegas panelistas, porque lo que a mí me pasó, lo que me suele pasar a veces es sentir que por tener que aplicar unas normas determinadas, que es lo que pues toca hacer como abogado, el resultado al que vamos a llegar va a ser un resultado que es abiertamente absurdo o abiertamente injusto. Y eso va más allá de lo que dice la norma, va como a un sentido de justicia que de pronto está como metido acá, que desafortunadamente el ordenamiento jurídico no refleja, y la reacción de uno es a tratar de ver de qué forma puede responder en ese caso siguiendo lo que uno tiene en su cabeza de lo que es como el deber ser, pero pues el problema es que las normas van por otro lado. Y me acuerdo mucho cuando yo trabajé en la Superintendencia de Servicios Públicos, ahí nosotros monitoreábamos y supervisábamos que el servicio de energía eléctrica se estuviera prestando bien y las empresas públicas, las empresas de servicios públicos, perdón, estuvieran también, digamos, portándose de acuerdo con la ley. Empecé a trabajar mucho en la supervisión del servicio de energía eléctrica en lo que se llaman las zonas no interconectadas. Imagínense como las zonas aisladas, las zonas más alejadas de nuestros grandes centros poblados, que a su vez es donde están, digamos, concentradas las poblaciones con mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, digamos, con mayor inequidad en esas zonas, etcétera, porque ahí la prestación del servicio de energía eléctrica es terrible. Y yo empecé a trabajar mucho, sobre todo con la parte del Pacífico. Y alguna vez nos llegaron unas denuncias de lo mal que estaba el servicio de energía eléctrica en el municipio de Bojayá, en Chocó. Bojayá, ustedes seguramente ya han escuchado, es un municipio que ha sido altamente golpeado por el conflicto armado. Entonces fue un caso que, digamos, que me quise personar un poco del caso. Yo era el abogado que estaba trabajando ahí. Viajamos a Bojayá, yo estuve una semana ya revisando cómo estaba el servicio de energía eléctrica y me di cuenta que efectivamente el prestador del servicio era terrible, estaba usando los subsidios del Estado para una cantidad de cosas que no vienen al caso. Las personas que estaban allá querían cambiarse a otra empresa, pero desafortunadamente para cambiarse a la otra empresa, la ley, la regulación del sector les exigía una cantidad de permisos y una cantidad de cartas y una cantidad de requisitos que eran lógicos cuando se lo estábamos pidiendo a un usuario en Bogotá, pero que era un poco absurdo pedirse a una comunidad indígena que estaba metida arriba, trato hacia arriba en Bojayá. No tenía ningún sentido. Y desafortunadamente tratamos de encontrar formas de salir de ese dilema, pero la norma decía: usted tiene que pedirle A, B, C, D, E a una cantidad de personas que desafortunadamente ni siquiera tienen energía eléctrica para prender el computador y mandar el correo con los papeles que se necesitan. O sea, llegamos a ese nivel como de absurdo. Y en ese caso, además, el choque para mí era, yo decía,
tenemos que encontrar la forma de no aplicar la ley así como está escrita, pero pues claramente que la cabeza de uno llegue a ese punto cuando chocan el yo persona con el yo abogado, pues es un dilema muy complejo, muy complejo. Obviamente al final pues nos tocó quedarnos a nosotros pues muy apegados a lo que decía la ley, se demoró el proceso y yo me fui a la superintendencia 6 meses después y la gente seguía sin poder cambiar y sin poder mejorar su situación y yo me fui un poco con esa frustración, sentir que por más de que tratamos de encontrar una solución al tema, pues eso es lo que decía la regulación y no podíamos hacer nada. ¿Qué me hubiera gustado saber a mí en su momento? Y es una solución que es un poco desde la frustración, es que hay muchas vainas, muchos escenarios en los que ese yo persona y ese yo abogado van a chocar y desafortunadamente no siempre va a estar en mis manos encontrar la solución al tema. Es un poco como dejar ir y saber que si uno tiene como en su cabeza unas ideas de justicia, pues muchas veces se va a encontrar como con esa frustración de que el sistema jurídico, el sistema económico, lo que sea, pues refleje otra cosa. Y más bien en esa frustración, en dejar ir ese caso concreto, uno puede encontrar la motivación y canalizarla para ingeniarse la forma de llegar por otro lado después a solucionar esa inconformidad. Eso es como en una frase la conclusión del tema. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sebastián. Ahora seguimos, por último, pero no menos importante, con Carolina Sierra. Pues yo aquí recordando el inicio profesional, me acordé de una anécdota que creo que nunca la he contado en la clase de Renata. Estaba yo pues muy chiquita, era empleada en una firma de abogados y me acuerdo que mi jefe siempre ha sido, siempre fue o siempre ha sido un tipo muy correcto, muy metódico y muy apegado a la ley y estábamos asesorando una empresa que se había ganado una licitación pública y éramos los abogados, digamos, para todo. Entonces había que revisar pues el contrato público, había que hacer los contratos laborales con los empleados, había que hacer, bueno, miles de contratos y yo estaba como muy a cargo de eso. Y me acuerdo pues que en los temas laborales pues yo hacía los contratos laborales, los enviaba y allá la empresa que asesorábamos pues obviamente era la que los suscribía y los ejecutaba y nosotros simplemente pues ya en ese tema laboral empezábamos a actuar era si había algún inconveniente, pero digamos que hasta ahí iba la labor de nosotros. Y me acuerdo que un día mi jefe me llamó y me dice, mira, es que los de esta empresa tienen un problema con este empleado, entonces pues revisa los correos, revisa el contrato, revisa todo y mira y me dice saber qué ves de relevante y qué hay que hacer. No recuerdo exactamente cuál había sido el problema, pero me acuerdo que era un tema grave y que mi primera impresión fue, no, pues el contrato de trabajo hay que terminarlo, así de simple. O sea, no era una cuestión de amonestar o disciplinar a ese empleado, sino que era algo de tal gravedad que mi primera impresión fue, hay que terminar ese contrato. Y mi búsqueda, digamos, era si lo hacíamos con justa causa o sin justa causa, digamos, previendo riesgos laborales, etcétera. Y entonces fui a donde mi jefe y le dije, mira, yo pienso que tenemos que terminar este contrato y no sé, tú me dirás si lo hacemos con la justa causa o sin la justa causa. Me dijo, no, espérate, entonces yo llamo al cliente. Finalmente me dijo, no, ya no tienes que hacer nada en ese caso. Y yo, pero ¿por qué? O sea, este empleado hay que terminarle el contrato laboral. Y me dijo, sí, yo sé que hay que terminarle el contrato laboral y es lo correcto y es lo que hay que hacer, pero el cliente no quiere. Y yo, pero ¿cómo no va a querer? Pero es que nosotros somos los abogados, los asesores, ¿cómo no nos van a hacer caso en esto? Me dijo, mira, no pregunte más. Ellos no quieren terminar ese contrato porque ese personaje es una cuota política y por eso es que no lo pueden terminar. Y yo le dije, no, pero me parece el colmo. Me dijo, a mí también, me parece terrible, no pensé que estos clientes fueran de este estilo, pero pues nada, ya ellos que tomen la decisión y simplemente me dijo como dejémosles por escrito nuestra recomendación de terminar el contrato laboral, mándales el correo, diles cómo deberían hacerlo, pero pues allá ellos que tomen la decisión. Entonces fue como el primer choque en la vida profesional. Obviamente uno sabe que estas cosas pasan, pero cuando le pasan a uno por primera vez es muy harto. Y sabiendo yo que mi jefe es un tipo, pues mi jefe de ese entonces, que hoy en día seguimos siendo amigos, es un tipo muy correcto y sé que para él también tuvo que haber sido muy duro, a pesar de que pues no era decisión de él ni la tuvo que tomar él, sino que el cliente simplemente la tomó al margen de nuestra asesoría. Y tal vez me hubiera gustado que me hubieran dicho como, oiga, no todas las decisiones que se toman en la vida, que tienen implicaciones jurídicas, que es cuando uno se mete ahí como abogado, se toman con fundamento en lo que es legal o en lo que es mejor. Y no necesariamente para este tema, digamos, corrupto en ese entonces, sino a veces las decisiones se toman desde lo económico, desde los sentimientos, desde muchas otras instancias que no son necesariamente la ley. Entonces, eso es lo que
deberían tener en cuenta ustedes como estudiantes de derecho o la gente que está acá en este panel, y es saber que las decisiones no se toman siempre desde la ley, sino desde otros ámbitos, y saber entender y leer al cliente desde dónde está tomando esa decisión. Perfecto, muchísimas gracias, Gracias. Carolina. Ahora continuamos con la tercera parte del panel, con la tercera ronda y vamos con Isabela. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Creo que de cierta manera fue una buena introducción para esta tercera ronda en el debate, porque precisamente trata de eso, de que todos sabemos que en algún momento del ejercicio de la profesión la ética se puede ver afectada. Y es por eso que, considerando que, aunque no todos los que están acá estudian derecho, pero algunos sí, nosotras las tres personas que estamos moderando esto estudiamos derecho, quisiéramos preguntarles qué consejo ético le darían a un estudiante de derecho que se va a enfrentar eventualmente por primera vez al mundo laboral. ¿Qué le dirían? Bueno, para dar este consejo tienen 2 minutos, yo pues les voy a ir dando la palabra y mantenemos el mismo orden. Entonces, adelante, Alberto. Gracias, Isabela. 2 minutos es suficiente, pero también igual bastante sintético, pero creería yo que evitar los atajos. Les van a ofrecer siempre los atajos, creo que son esas opciones tentadoras para ascender rápidamente en un mundo profesional tan competitivo, y muchas veces, en muchos lugares, obedecen a hacer cosas que no son muy santas y que de pronto te ponen en lugares privilegiados dentro de un grupo selecto, pero que tarde o temprano tendrá sus consecuencias. 2, cultivar la buena conciencia, como lo dijo la doctora Barraquer, simplemente significa no menospreciar ese sentimiento natural y ese instinto que tenemos de que esto huele mal, esto no debería continuar de esta manera y yo no debería meterme en ese sitio. Creería yo que ese segundo consejo es fundamental. Y 3, caminar la milla extra. Hay veces que sí, nos rendimos fácilmente ante las resultas que da el cumplimiento taxativo de una norma o el cumplimiento taxativo de mis deberes, pero creo que hay veces que hay funciones, sobre todo desde lo público, y funciones que desde lo privado también exigen caminar la milla extra. Y caminar la milla extra es que no solamente es cumplir aquello a lo que fui mandado a hacer, sino ir un poquito más, así tal vez no hay una retribución clara que me permita a mí tener esa satisfacción del deber cumplido. A veces el deber cumplido implica hacer un poco más de lo que en teoría fui mandado a hacer. Entonces, mis 3 consejos serían esos: no cojan atajos, no es necesario. 2, cultiven la buena conciencia. Y 3, caminen la milla extra. Muchas gracias, Alberto. Bueno, seguimos con Renata. Bueno, primero, como para aclararle a todo el auditorio por qué Carolina y la otra Carolina hacen referencia a mi clase, es porque dicto ética profesional hace mucho tiempo. Y Daniela y Carolina. Carolina fue de la cohorte de mis primeros estudiantes de ética. No soy tampoco tan mucho mayor que Carolina, y Daniela es hoy en día mi monitor. Bueno, ¿qué le diría yo a mis estudiantes? Yo creo que ya lo han dicho la mayor parte de colegas. No tomen una decisión que afecte su sueño. Eso sería lo primero, que afecte cómo duerme. Segundo, utilicen las herramientas del sentido común, que están muy relacionados con lo que ustedes han dicho de sentirlo, con el instinto. Esas herramientas del sentido común es: si yo tomo esta decisión y mañana saliera en la prensa, ¿cómo me sentiría? Tomo esta decisión y me puedo mirar al espejo tranquilamente. Tomo esta decisión y le puedo decir a mis hijos, al gato, al perro, al hermano, al novio, a la novia, lo que quieran, que tomé esta decisión. O si yo fuera quien toma esta decisión, ¿cómo me sentiría? Digamos que es ponerse en los zapatos del otro. Y finalmente, siempre que vayan a tomar una decisión con incidencia ética, tengan en cuenta que la decisión tiene que permitirles a ustedes continuar viviendo dignamente. Y esto significa muchas cosas, o sea, realmente es poder reconocer los derechos de los demás, poder estar tranquilo en su trabajo, tranquilo con su familia, etc. Y yo creo que finalmente es como que tranquilos, no hay una única oportunidad, como ya dijo Carolina en una de sus intervenciones, Carolina Moreno, y las oportunidades vuelven a llegar. Entonces no crean que cuando están tomando una decisión, esto es mi único escenario, lo único que voy a poder hacer, porque la vida siempre da otras oportunidades. Muchas gracias por esa respuesta, Renata. Seguimos con Eugenia. Bueno, los llamaría varias reflexiones. La primera es: nunca se despeguen de su Pepe Grillo. Eso es, oigan su conciencia. Nunca le crean al camino fácil, porque el camino fácil suele tener, como lo decía Alberto, esos atajos y esas zancadillas que después la vida les va a cobrar. Carolina Moreno decía en una respuesta anterior: esa maleta uno no tiene como dejarla de lado, y eso es cierto. Las malas acciones los van a acompañar en la conciencia toda la vida, y lograr tranquilizar la conciencia en esos escenarios no es fácil, y necesita un ejercicio de resarcir el daño causado
que no siempre van a poder lograr porque la vida va a seguir adelante. Tengan presente lo que dije hace un ratico, que para mí esto es clave en la vida, y es que uno no se puede decir mentiras a uno mismo. Uno sabe cuando está haciendo las cosas bien y cuando está haciendo las cosas mal. Esto no significa que en la vida no se vayan a equivocar. En la vida se van a equivocar 1000 veces, pero lo importante aquí, y así como dicen los niños chiquitos, es fue sin culpa, porque nada en la vida está escrito y ustedes, mientras actúen desde lo correcto, van a actuar con la conciencia tranquila, y a veces las decisiones que tomen van a ser equivocadas, pero lo importante aquí es que nunca lo hagan con esa intención, con la intención de hacer algo mal, con la intención de ir por el camino fácil, con la intención de hacerle el esguince a la situación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso mi consejo parte desde oigan siempre a Pepe Grillo, de forma tal que siempre se puedan acostar a dormir tranquilos, porque cuando uno se equivoca y se equivoca, pues realmente corregir los problemas es fácil. Si uno se equivoca, reconoce que se equivocó, reconoce que causó un daño y hace todo lo posible por resarcir el daño, uno queda con la conciencia tranquila. Pero cuando uno causó el daño adrede, cuando uno fue en contra de su ética, en contra de sus principios, en contra del ser un buen ser humano, un buen miembro de sociedad, un buen miembro de familia, un buen miembro de colectividad, uno va a poder vivir tranquilo. Esto a veces uno no lo entiende cuando está muy joven, pero créanme, y con esto cierro, no hay nada más importante, y esa es la expresión que le digo yo a mis alumnos, que tener una tarjeta profesional limpia, porque ese es su buen nombre, porque esa es la que les va a dar de comer el resto de la vida, porque esa es la que les va a permitir mirar a sus hijos, al perro, al gato, al amigo, al vecino, al profesor, al estudiante, con tranquilidad de vida. Entonces, ese es mi consejo. Vayan siempre con tranquilidad de vida. Nunca busquen el camino fácil, nunca. Siempre busquen lo que su conciencia les diga como el camino correcto a seguir. Cuando tengan dudas, consulten, busquen personas de confianza, hagan como hizo Carolina, seguramente se fue para Medellín a su casa a oír a su alma materna. Entonces siempre, siempre pidan ayuda, pidan consejo. Nunca sean impulsivos, no son los únicos, a todos en la vida nos ha pasado. Entonces, ante la duda, apoyo. Muchísimas gracias. Gracias por tu respuesta, Eugenia. Seguimos con Carolina Moreno. Yo, en línea con lo que dice Eugenia, yo creo que no hay que dar nada por hecho. Yo siento que lo más importante aquí es hacerte las preguntas, ver qué es lo que hay detrás, ver las implicaciones de tu decisión. Y yo siento que cuando uno ha hecho ese proceso reflexivo de ver qué es lo que va a pasar, en qué estoy, cuáles son los pros y los contras, bueno, si me equivoco en mi decisión, pero uno dice, yo hice aquí un trabajo. El problema es cuando no me hago las preguntas y voy en automático porque no me las hice. Y recuerden que cuando el daño se consuma, no importa si a veces si fue con culpa o no culpa. Claro, con culpa, el dolo pues es más grave para temas muy jurídicos, pero en el fondo hay un resultado que ha dañado a un alguien, que te ha dañado a ti, y frente a eso ya no puedes hacer nada. Entonces yo siento que aquí no se puede dar nada por hecho, hay que hacerse preguntas, considerar las implicaciones de cualquier decisión, ver eso cómo va a afectar a otras personas, no pensarse uno en solitario como que este es mi proyecto de vida, esta es mi carrera, esta es mi tarjeta profesional, este es mi ejercicio profesional, sino ver eso cómo también va a interactuar con otros, porque somos seres sociales por naturaleza, y creo que la ética además es para tener una vida en sociedad que funciona bien, que fluye, que uno tiene un lugar y que otros también tienen un lugar. Y en línea con lo que yo decía hace un momento, no es la última oportunidad, o sea, la vida va a seguir su trayecto, y si algo no fue y tomamos una decisión de pasar al costado, vendrán otros momentos, no es el único. Cuando uno está muy joven eso es difícil y uno cree que es el gran momento y cómo no lo tomo, pero seguro van a venir otros chances. Y lo último que diría es, hoy me pienso, yo soy profesora y yo siento que uno además tiene que ser una persona que inspira, que potencia, que transforma y que la gente quiere verse reflejado en uno. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser así, pero yo siento que uno debe ir por la vida siendo una persona que otros te vean y digan, eso es algo que está bien para mí. No que uno sea una persona que la gente diga, uy, terrible, lo que tú haces no proyecta lo que queremos ser. Entonces también pensar en que ser una persona que inspira, que promueve a otros, que es un ejemplo a seguir, y pensémoslo en todos los planes, para tus estudiantes, para tus colegas, para tus empleados, para tus amigos, para tu familia, y para el gato y el perro. Metamos a todo el mundo aquí el mundo es abierto. Entonces yo creo que es eso, es sentirte bien contigo mismo y que los demás se sientan contigo mismo también, y que tengas un lugar respetado y respetable en la sociedad. Creo que eso es lo mejor que uno le puede pasar, y no solo en un momento de la vida, o sea, que siempre pueda seguir ese trayecto de esa manera. Muchas gracias, Carolina. Seguimos con Sebastián. Yo
Aquí estuve tomando nota de todo lo que estuvieron diciendo los demás panelistas. Por más de que el ejercicio era, diga consejos para estudiantes de derecho que están a punto de ingresar a la vida profesional, yo creo que todo lo que dijeron Eugenia, Carolina, Renata, Alberto, todo me sirve a mí también para la vida, entonces me robo los consejos también para mí, que no hay edad para dejar de recibir estos recordatorios. Entonces eso solamente complementaría un poco con un tema, y es que no le tengan miedo a pararse cuando ustedes consideren que el entorno los está retando mucho, tengan muy claras sus convicciones, que es un poco lo que se ha dicho acá, pero sean capaces de pararse y de defender sus convicciones siempre. Yo creo que cuando uno sale de la carrera, uno puede idealizar mucho ese momento porque uno está con muchas ideas en la cabeza y uno está con nociones muy claras, y digamos que uno acaba de pasar por un punto en el que no tuvo muchas oportunidades para cuestionarse, para definir qué quiere hacer uno y cuáles son los principios que van a regir su ejercicio profesional, y ustedes ya salen de la carrera con eso claro, y de aquí en adelante ustedes se van a encontrar con una cantidad de personas como las que todos aquí hemos comentado, que les van a retar eso, y ustedes no saben con qué sesgos, con qué experiencias, con qué pasados, con qué maletas vengan las demás personas que los van a empezar a cuestionar, los van a retar, los van a poner pruebas. Entonces sean capaces de pararse y defender aquellas cosas por las que ustedes creen, sobre todo en este punto de la carrera en el que están recién salidos, en el que de verdad todavía no puede idealizar mucho lo que es el ejercicio de la profesión del abogado. Y como decían todos, igual, si las cosas no salen bien, pues oportunidades van a tenerlas todas, pero no hay nada como tener esa conciencia tranquila. Muchas gracias, Sebastián, por tu consejo. Finalizamos con Carolina Sierra. Al igual que Sebastián, yo creo que todos los consejos que han dado son muy valiosos y los deben adoptar y los debemos adoptar para la vida diaria. Y quería adicionarlo, digamos, con otro consejo, y es: aprendan a decir no sé. No sé es una respuesta perfectamente válida, y es mejor cuando ustedes estén recién graduados o incluso ya con experiencia y les llega el cliente a preguntarle algo, y el cliente aquí, yo no sé en nuestro país, no sé si será igual en otros países, pero la gente piensa que el abogado es sabio y que sabe de todo y que, mejor dicho, es, pero pues el más erudito de todos, ¿no? No se casen con esa idea, aprendan a decir no sé. Es mejor decirle a un cliente no sé que asesorarlo mal por desconocimiento. Ahí sí van a entrar en un verdadero problema ético. Digan, si es a los estudiantes que les están preguntando algo que ustedes no saben, pues digan, no sé. Esa ha sido una respuesta que yo le he dado a mis estudiantes en algunas oportunidades, porque es que a veces lo sobrepasan a uno. Entonces, pues no les dé pena ni temor decir no sé. Es una oportunidad que tiene uno para ser honesto con los demás y decirles, mire, yo lo asesoro en lo que sí sé y en lo que no sé no lo asesoro. Sí, a mí a veces me llegan clientes diciéndome, clientes conocidos a los que les llevo casos civiles, y llegan con un penal, y dicen, no, pero llévelo usted. Y yo les digo, no, ese sería el error más grave que podríamos cometer, porque yo de penal no sé absolutamente nada. Entonces hay que decirles no sé, y no tengan miedo en eso, porque es honesto con los demás, honesto con uno mismo y una oportunidad de aprender. Muchas gracias, Carolina, y bueno, muchas gracias a todos por sus consejos. Creo que para todos son demasiado útiles. Es de verdad muy interesante escuchar hablar a personas como ustedes, que tienen la experiencia, que ya pasaron por la etapa en la que muchos estamos, pero que además ya vivieron todo, pues no todo, pero algunas cosas ejerciendo, y créanme que es muy enriquecedor escuchar consejos de personas que ya han estado en esas situaciones. Entonces, en verdad, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Lau Pardo para que ella les cuente cómo vamos a finalizar este debate. Bueno, gracias Isa. Ahora, luego de estas 3 rondas y de escuchar, bueno, pues todas sus intervenciones muy enriquecedoras, nos gustaría abrir un espacio para que las personas que están conectadas en este momento puedan hacerles alguna serie de preguntas. Entonces, en este momento me dirijo a los asistentes a esta reunión, y pues por favor, quienes quieran hacerle una pregunta a algún panelista o a todos, por favor alcen la mano, prendan su cámara y yo les daré la palabra en orden. Entonces, en primer lugar, Paula Camacho, tienes la palabra. Bueno, hola a todos. Escuchando después de todo este tiempo que llevamos aquí conectados sus respuestas al debate, y pues teniendo en cuenta que esto gira en torno, digamos, a los prejuicios que hay en torno a la profesión de la abogacía, me llamó la atención como preguntarles, yo como estudiante de Derecho he escuchado mucho a lo largo de mi carrera, yo también voy en séptimo semestre con Isabela y con Laura, que no vale la pena estudiar Derecho en un país como Colombia porque el sistema de justicia acá es muy corrupto, y que a la larga, ¿para qué salimos como abogados o para qué salimos como profesionales en derecho si no va a servir nada de lo que hagamos, que el sistema va a seguir siendo igual? ¿Qué le dirían a una persona que está indecisa de estudiar derecho por ese tipo de prejuicio? Porque como
se tiene el pensamiento de que la justicia colombiana es muy corrupta y que estudiemos o no estudiemos derecho no podemos hacer nada al respecto, entonces, ¿qué le dirían? Bueno, Paula, saludarte. Un placer oírte nuevamente. Yo creería que esa es la razón principal por la que deberíamos estudiar Derecho. Yo creo que sí, tampoco es tapar el sol con un dedo. Efectivamente, estamos rodeados de una sociedad culturalmente, y yo siempre quito la palabra cultural, yo digo acostumbrada a conductas de pronto antiéticas y corruptas que tienden a permear el sistema. Pero creo que es por esa misma razón que yo normalmente en mis clases le digo a los propios estudiantes que me lanzan esas preguntas que el derecho es muy polifacético como para creer que no podemos entrar a solucionar en nuestro pequeño granito de arena, si soy un juez del circuito, si soy un juez municipal, si soy un juez del distrito, si soy un defensor de familia, si soy un comisario, si soy un profesor, si soy un abogado litigante. Yo creo que el grano de arena que uno tiene que aportar es eso, es demostrarle a todos los que les rodean, a sus estudiantes, a sus clientes, a su familia, que a pesar de que el sistema sí puede tener muchos vicios de corrupción, se puede vivir de esto sin necesidad de estar manchado con esos temas. Entonces es todo lo contrario. Esa es la razón por la cual personas como tú deberían estudiar esta carrera, porque necesitamos más gente que quiera eliminar esa forma de vernos y esa forma de entendernos. Entonces, esa es la motivación que deberíamos tener todos, que ojalá una persona como tú no solamente entre en la profesión, sino que ojalá la lidere y ojalá la dirija y pueda formar otros abogados en que no se necesita ser corrupto para, primero, ser exitoso y segundo, poder vivir de esta profesión de manera tranquila. Alberto, muchas gracias por tu respuesta. Seguimos con Renata Amaya. Digamos que yo comparto plenamente lo que acaba de decir Alberto, o sea, eso es lo que justifica estudiar Derecho en una sociedad como la nuestra. Solamente quiero agregar dos cosas. Una es, yo comienzo con esto en mis clases también, de hecho en todas, no solamente en la de ética, y es que es importante asumir que el derecho es una disciplina profundamente violenta, y eso es más importante incluso que todo lo demás, y precisamente por eso, porque violenta, porque el derecho entra cuando no hay posibilidades de arreglo por los medios que tenemos en nuestras manos. Entonces ahí es donde está nuestra capacidad. Y lo otro también, que eso es una idea que tenemos por lo menos en la Universidad de los Andes, y yo creo que en la Javeriana también, y es que el derecho no sirve para todo, hay que tener en cuenta eso, pero sí es una herramienta para transformar la sociedad. Y lo último ahora sí que quiero decir es que precisamente cuando uno entiende que el derecho puede transformar la realidad, y puede que no sea la realidad social de todo el mundo, sino por lo menos de una persona que lo necesita, se justifica el estudio de esta carrera. Y si uno con el ejemplo, con el modelo, como han dicho acá, con la honestidad, con decir, no sé, puede mostrarle a los demás, tanto a los colegas como al resto de ciudadanos, que el derecho está encaminado a servir a terceros a pesar de ser tan difícil como disciplina, pues se justifica claramente que estudiemos esto y que ejerzamos la carrera en un país como el nuestro. Perfecto, Renata, muchas gracias. Eugenia, tienes la palabra. Gracias, Laura. Pues si bien comparto plenamente lo que ha dicho Alberto y ha dicho Renata, yo creo que mi discurso sí iría por otro lado, porque yo a esa persona le diría, mira, yo te invito a que antes de tomar la decisión de qué vas a estudiar, como que te documentes un poquitico más de para qué sirven las cosas en la vida. Yo he visto muchas veces, y esto pues con una venia a los jóvenes, porque no puedo generalizar, claramente no son todos, pero he visto muchas veces jóvenes muy emotivos tomando decisiones porque alguien me dijo algo. Entonces recuerdo un tema de una sobrina mía que salió a protestar contra la reforma tributaria, que porque la reforma le iba a poner a los independientes unos impuestos del 53% de sus ingresos. Y les estoy hablando, digamos, de una joven hecha y derecha, ya inclusive profesional, no abogada, pero profesional. Le dije, ¿tú de dónde sacaste eso? Ah, no, es que me lo dijo un amigo. Entonces la invitación que yo les haría es, juzguen por sus propios medios, infórmense, documentense. Yo estoy de acuerdo con Alberto, no vamos a tapar la realidad con un dedo. Así como hay corrupción en la justicia, hay corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional. Qué tristeza, pero así es. Cuando el ciudadano de a pie le da dinero al policía de tránsito para que no le ponga un comparendo, eso es corrupción. Cuando una persona le guarda el puesto en la fila a otra para que esa pueda llegar tarde, eso es corrupción, eso es no respetar al otro. Entonces, esa circunstancia no está solo en el mundo del derecho, está lamentablemente
importante en el mundo de la sociedad. Entonces, primero que todo, yo le diría, mira, no estigmatices a los abogados, no estigmatices la profesión jurídica por unos cuantos. Lo que pasa es que, como lo decía Renata, por la razón de ser de este oficio al que nos ocupamos, tal vez es más evidente. Pero yo a esa persona le diría, mira, si realmente tú estás convencido de que esta es una profesión corrupta y que este es un tema corrupto, pues yo te invito a que des un paso al costado. Yo al contrario no le diría, por personas como tú necesitamos cambiar, no, necesitamos personas que quieran entrar con la convicción de hacer las cosas bien y para eso hay que informarse previamente. Y yo lo que haría es invitar a esa persona a decirle, haz un análisis detallado de qué es el derecho, para qué sirve, en qué te puede ayudar, en qué te puede hacer feliz, en qué te puede no hacer feliz, qué puedes aportar tú a la sociedad estudiando derecho, pero haz lo mismo con el ejercicio, no sé, de la medicina, de la arquitectura, de la ingeniería y no te guíes por prejuicios. Es que realmente ese es un grandísimo, grandísimo error. Entonces yo lo invitaría a que se informe, a que analice y a que tome su decisión desde ahí, desde la información y no desde lo que oyen decir en relación con X o Y profesión o situación. Muchas gracias. Perfecto, Eugenia, muchas gracias por tu respuesta. Seguimos con Carolina Moreno. Yo solo agregaría en línea con lo que dice Eugenia que pues es que es por todos lados, están todos los ámbitos y están todas las carreras. Entonces yo creo que aquí no hay que asumir que sea una o que sea otra y más bien es qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te mueve a estar en esa carrera o en otra. Y no por eso dejar de considerarla como una opción. Entonces ahora, si el desincentivo para estudiar la carrera es porque todos son corruptos, también ahí hay un problema en el tipo de decisión que estamos tomando. Entonces yo lo que invitaría es a que sea una decisión reflexiva, cualquiera que sea, y que si es para descartar el derecho, sea una decisión concienzuda, reflexiva, y pues perfecto, si la decisión es el emprendimiento, la ingeniería, o yo qué sé, pues bienvenida también, pero que sea informada, tanto para el derecho como para otra área del conocimiento. Muchas gracias, Carolina. Seguimos con Sebastián. Gracias, Laura. Yo solo añadiría un par de cosas. Yo también creo que hay muchos sesgos de información alrededor de todos estos temas y tal vez también sería muy chévere que ustedes que están acá en este espacio escuchando este tipo de discusiones se puedan volver como un poco agentes de cambio, pueden a conocer la otra cara de la moneda, porque yo creo que pues, es una discusión completamente distinta. Cuando uno está escogiendo carreras es muy difícil tener acceso a información real. Yo creo que yo entré a estudiar Derecho más por influencia que veía a mi papá, que también es abogado, y lo veía contento en sus clases y en el ejercicio profesional, y porque, como decía en alguno de los videos que subieron en Pertuti hoy en Instagram, me gustaba más la parte de humanidades que la parte de matemáticas, y yo terminé por una serie de circunstancias llegando a la carrera. Entonces, siento yo que igual hay muchos factores que hacen que uno termine escogiendo una carrera, y evidentemente estos sesgos pueden hacer parte de esas decisiones, pero tal vez, como están diciendo tanto Eugenia como Carolina, pues en la práctica este tipo de situaciones se pueden dar con el derecho, pero con muchas otras profesiones. Entonces, muy chévere que ustedes se vuelvan como esos agentes de cambio y que informen y que den a conocer otras formas de ejercer la profesión, porque tal vez, como estaba comentando Renata ahorita, yo creo que esto tiene más bien un enfoque mucho más micro, mucho más sistémico. Ustedes pueden generar un cambio en una persona, en 2 personas, en 5 personas. Si son jueces y pueden darle buen ejemplo a los de su despacho, eso es suficiente. Si pueden cambiar el sistema completo, pues genial, buenísimo, pero pues eso está lejos. Entonces, pues mucho mejor ver esto desde una perspectiva mucho más micro y pensar que ustedes tienen la posibilidad de generar cambio en 1, en 2, en 5 personas que están cerca de ustedes, y de esa forma esos espacios que tienen ahorita ustedes como como Ética al Derecho, como esos espacios de discusión de estos temas éticos que no estaban en la carrera cuando yo estudié y yo no me gradué hace mucho tiempo, pues aprovechenlos para dar a conocer otra versión de la profesión. Eso es muy útil, yo creo. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Y por último, Carolina Sierra, tienes la palabra. Gracias, Laura. Bueno, pues yo pienso que a esa persona que tiene en la cabeza que el sistema es muy corrupto y que para qué estudia derecho, yo creo que yo la invitaría a una audiencia y yo le diría, venga, vamos a una audiencia aquí no sé, escogería uno de los juzgados que conozco que son buenos juzgados, que sus jueces son muy competentes, y le diría, venga y mira la labor que está haciendo este juez, a ver si le parece muy corrupto o si le parece más bien que es una persona que ha estudiado mucho, que conoce un expediente, que tiene que tomar decisiones rápido, que tiene mucha responsabilidad. Creo que se lo mostraría en la práctica, no tanto con argumentos, digamos, hablados, sino más bien que esa persona vaya y mire de qué se trata eso de administrar justicia, solo por hablar de ese tema, porque pues el derecho tiene muchísimos más ámbitos donde se ejerce y donde es importante. El derecho se le mete a uno hasta en la familia, ¿no? En regular las relaciones de la familia, entonces el derecho se mete en todo, pero solamente como por mostrarle esa partecita, ya que eso fue la pregunta.
Perfecto, Carolina, muchas gracias. Paula, muchas gracias por tu pregunta. No, gracias a ustedes. Ahora damos paso a Tomás Jaramillo para agilizar un poquito el tema de las preguntas porque tenemos varios interesados, entonces vamos a hacer que quien quiera preguntar escoja uno de los panelistas para realizar su pregunta. Entonces, Tomás, tienes la palabra y te agradecemos si puedes prender tu cámara. Muchas felicitaciones a Pertuti por hacer este evento, esta pregunta tan interesante y pues a los panelistas tan importantes por aceptarla. Ya me lo pusieron difícil porque son tan buenos que se la quisiera preguntar a todos. Mi primer profesor de procesal nos dijo algo que todavía recuerdo, es que los abogados tenemos muy mala fama, muy bien ganada, el doctor Rafael H. Gamboa. Entonces, pues no puedo soportar la tentación de preguntarle a mi otra profesora de procesal qué piensa sobre eso, a la doctora Barraquer, sin dejar de tener ganas de preguntarles a todos, insisto. Perfecto, Bueno. Tomás, muchas gracias. Eugenia, tienes la palabra, por supuesto. Tomás, qué gusto verte, de verdad. Difícil pregunta, sobre todo porque el doctor Rafael H. Gamboa fue mi mentor. En gran medida todo lo que yo he recorrido en mi vida profesional fue impulsado por él. Y tal y como lo dice Tomás, es una expresión que le oí decir muchas veces. Tenemos una muy mala fama, muy bien ganada, porque es que el problema, Tomás, es que cuando todos hacemos todo bien, eso no se nota, pero cuando alguien hace las cosas mal, se nota demasiado y lamentablemente crea fama y échate a dormir. Y por esa misma razón es que iniciativas como esta, foros como esta, ver tantas personas conectadas, oyendo hablar de estos temas, pues lo anima a uno a seguir haciendo las cosas bien. Entonces, es muy triste, es una realidad muy triste, Tomás, pero yo creo que lo que hay que hacer al respecto es no desconocerla, pero sí trabajar en función de que algún día logremos que eso sea simplemente una anécdota de alguien a quien creo que muchos quisimos mucho. Perfecto, Eugenia, muchas gracias por tu respuesta y Tomás, gracias por tu intervención también. Ahora seguimos con José Durán. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es José Durán, soy estudiante de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, pero pues me pareció muy interesante por asistir a esta discusión y bueno, la verdad no sé a quién preguntarle, pero considero que todos son muy grandes profesionales y si tengo que cantarme por uno, creo que elegiría pues a Alberto Páez. Mi pregunta es, ¿considera usted que todo lo que se encuentra enmarcado dentro de la ley colombiana es moralmente correcto? Y si no, ¿qué cosas cambiaría o qué eliminaría? Alberto, tienes la palabra. Gracias. Bueno, José, pues yo creo que no. Yo creo que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, lo tengo clarísimo. Yo creo que puede haber leyes injustas, por supuesto que sí, y creo que las hay y que habitan en la legislación, hay algunas escondidas, otras evidentes. Yo creería que para el tema moral, que es un ámbito completamente diferente el que nos convoca el día de hoy, para subirlo al tema ético, yo creería que te diría que sí. Y creo que nuestro panelista Sebastián, el doctor Solarte, lo dijo también cuando tuvo ese choque en el que ver cómo una ley aplicada llevaba un resultado injusto y esa impotencia y esa tolerancia a la frustración que tenemos que desarrollar para no caer en la, si se puede decir, castración intelectual que generaría tener que sobrevivir con leyes que uno sabe que tienen consecuencias que de pronto no son las más justas, pero que al final la ley es la ley, como nos enseñaron también, y que jurídicamente sabemos que conviven con temas de la justicia. Yo lo que siempre he dicho con respecto a eso es, las leyes son palabras y las palabras son un sistema vivo que eres tú el que le das la interpretación y eres tú el que le das el acomodo. Entonces hay que tratar de buscar que esa ley se acomode a todo un sistema y no meramente a su semántica o a su exégesis, y tratar de mirar que se acomode a un concepto ético justo que realmente pueda convivir con lo que nosotros llamamos naturalmente correcto. Entonces sí que los hay, sí que hay normas completamente injustas con las que convivimos, sí que es un debate con el que tenemos que sobrevivir. Y como bien lo dijo Sebastián en su momento, muchos de nosotros hemos sufrido lo que él tuvo en su momento, que fue esa frustración de ver cómo la aplicación de la ley lleva a consecuencias no necesariamente lo más agradable posible, pero que volártelas o llevarte adelante los procedimientos o las formalidades generaría ejemplos injustos absolutamente reprochables. Entonces sí, me toca responderte desafortunadamente que sí y que hay que convivir con eso en el ejercicio práctico. Bueno, Alberto, gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con Santiago Peña. Te agradecemos que prendes tu cámara, Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Santiago Peña,
estoy en tercer semestre de Derecho en la Javeriana y soy integrante de Éticas Derecho, y la verdad la pregunta era para todos, pero como ahorita me toca escoger, voy a escoger a la doctora Amaya, y es muy parecida a la pregunta anterior, y cómo afrontamos cuando la ley nos da ciertos parámetros que precisamente dan el resultado de que estos parámetros van en contra de este Pepe Grillo, como se refería a la doctora Barraquer, que nosotros tenemos, y pues sí, cómo deberíamos afrontarlo, qué deberíamos hacer, o pues algún consejo que usted nos podría dar frente a eso. Renata, tienes la palabra. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que queremos que todos participen y de hecho muchas de mis ideas son tomadas de Carolina y de Carolina Moreno, de Carolina Sierra y Carolina Moreno. Así que es como si habláramos un poquito las tres porque venimos de la misma formación pedagógica. Pues para responder a tu pregunta, querido Santiago, mira, yo creo que aquí toca responder como Kant. Primero, la ley, aunque sea maluca, si es una ley, tienes que cumplirla. O sea, no se puede negociar, porque si es la ley tienes que cumplirla. Pero, una cosa es que tú la tengas que cumplir y otra cosa es que no sea absurdo. Y para enfrentar esas cosas absurdas, como el ejemplo que muy bien ponía Sebastián, y así te podemos decir muchos, uno tiene que involucrarse, no importa el ejercicio profesional que tengan, tiene que involucrarse y tratar de transformarla. Si uno no está de acuerdo con algo, tiene que buscar cuál es el procedimiento para hacer que eso que no está funcionando bien se cambie. Y ahí como ciudadano, como futuro abogado lo vas a poder hacer, tienes herramientas para hacerlo. Entonces creo que eso sería como lo segundo. Yo no soy el mejor ejemplo de cumplimiento de ciertas normas, por ejemplo las de tránsito, que eso está mal, eso está muy mal. De hecho, hoy en nuestra clase estábamos hablando de eso con nuestros estudiantes de ética, llevamos varias clases hablando de los incumplidores, y digamos que ahí lo que uno tiene que pensar es, si uno no cumple, ¿qué efectos puede tener en terceros? Y pongo el ejemplo de las normas de tránsito, y es que sí, yo me las puedo dar de muy valiente y les puedo reconocer a ustedes que no las cumplo siempre. El problema es que yo puedo poner en riesgo la vida de terceros. Entonces, siempre que no vayas a cumplir una norma porque consideras que va en contra de tus principios o que dudes de la idoneidad de esa norma, ten en cuenta que no cumplirla puede tener efectos en la vida de terceros. Y estoy pensando también en el caso de los impuestos, pues es que a uno los impuestos que le toca pagar siempre le parecen malos. O sea, yo no quiero pagar impuestos, me parece hartísimo, es todo el tiempo y qué pereza y todo el cuento, pero igual lo tengo que hacer. Y no puedo no pagarlos porque considere que el Estado es malo, que no me cumple, que no está poniendo todo de su parte, sino que a uno le toca. Pero yo podría llevar una propuesta de cambio normativo para eso. Entonces, muévete, haz cuando veas que algo no está funcionando bien, pero muchas veces la forma de hacerlo funcionar no es incumpliendo. Entonces es difícil, pero es una pregunta muy difícil, Santiago. Perfecto, Renata. Muchas gracias por tu respuesta. Santiago, a ti por la pregunta. Le damos paso a Valentina Márquez. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Ha sido un gusto para mí escucharlos en este debate. Yo tengo dos preguntas. La primera va dirigida a mi profesora de pruebas, la doctora Eugenia, y es algo que me impacta mucho porque en toda mi carrera, voy en sexto semestre, y en toda mi carrera la primera vez que me han dejado como tarea leer el estatuto del abogado ha sido en esta clase, en pruebas. Y es un poco interesante y a la vez cuestionable, porque cómo es posible, digamos, que a un estudiante de Derecho, pues hasta sexto semestre le toque leer el estatuto. Para mí fue una tarea muy interesante porque habían cosas que realmente no sabíamos. Incluso la profesora hacía una encuesta y es si realmente sabíamos que existía un estatuto del abogado, y la mayoría respondía que no. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Eugenia, ¿qué otras prácticas considera que los profesores, como orientadores y también como educadores, deberían implementar en sus cátedras o en sus prácticas académicas para transmitirle a los estudiantes esa importancia de la ética? Valentina, qué gusto verte. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y para poner un poquito en contexto a todo el auditorio, esta es una realidad que yo me encuentro en ambas universidades. Cuando me presenté, yo les dije, yo soy profesora en la Javeriana y soy profesora en los Andes, y esta realidad, y en ambos casos los tengo en semestres ya relativamente altos. Quinto, sexto, séptimo, más o menos es como el semestre que cursan mis estudiantes en ambas universidades. Y esta realidad, Valentina, me la encuentro en las dos universidades. En las dos universidades hablo por los mundos que conozco, no puedo hablar de otras universidades, pero sí puedo hablar por lo que conozco, y en ambas universidades hago la misma tarea y el mismo ejercicio que hice con ustedes, porque realmente me parece que es algo que ustedes deberían conocer desde el día 1 cuando entran a estudiar la carrera de Derecho, porque como se los dije en su momento, nos parezca o no nos parezca, compartamos o no compartamos la norma, claramente ella existe y claramente es un código de comportamiento que va a regir
a quienes nos vamos a preparar para este oficio en el cual están ustedes estudiando. Y me parece importante que lo conozcan para que lo puedan lo puedan digerir y lo puedan entender desde toda la órbita de todas las materias, porque si bien está, digamos, como muy enfocado al tema del litigio y a los abogados litigantes, abarca a todos los escenarios en donde un profesional del derecho se puede desempeñar. Entonces, la razón, digamos, es esa. Y en cuanto a la pregunta, Valentina, de qué creo más que los profesores podemos hacer, yo creo que hay algo que es clave y es que tenemos que estar en capacidad todos de hablar desde el ejemplo. La palabra es muy diciente, pero es que el ejemplo es contundente y es arrasador. Yo creo que cada vez que se presenta una situación polémica, los profesores debemos aprovechar ese espacio para hablar con nuestros alumnos. Una situación polémica dentro del salón de clase o en la órbita nacional o en la órbita internacional. Tenemos que estar en capacidad de hacerle un alto a nuestra clase y decir, miren, esto está pasando en el país, o esto está pasando en la ciudad, o esto está pasando en la universidad. Yo no sé si tú te acuerdas, Valentina, que hace unos días hablábamos en clase sobre la importancia de que ustedes vuelvan a la universidad. Y eso lo hablábamos un poco a raíz de una conversación que había tenido yo con María del Socorro en un espacio en que nos encontramos, que los estudiantes no estaban queriendo volver a la universidad. Ese tipo de espacios son los que los profesores tenemos que aprender a capitalizar para hablar con los alumnos. Y si tú te acuerdas, Valentina, yo les decía, detrás de una pantalla el ser humano no tiene filtro. Yo en este momento te veo sonreír y digo, Valentina está divinamente, pero si yo te tengo enfrente, yo te puedo leer de una forma diferente. Entonces, mi recomendación es que los profesores capitalicemos hasta el más último de las circunstancias que tengamos para sacar a nuestros alumnos un poquito de la zona de confort y ponerlos a pensar sobre este tipo de temas. Me parece súper valioso que las facultades de Derecho tengan una clase de ética, pero yo creo que, digamos, el tema de la ética no es una materia, digamos, la ética es una convicción de vida y en esa medida tiene que ser un tema que esté sobre la mesa siempre. Entonces, mi invitación a los profesores sería esa y a las facultades de Derecho la cuña de que el estatuto del abogado tiene que bajar de semestre. No puede ser que lleguen a mí porque además no todos pasan por mí. Entonces, los que pasan por mí claramente lo van a tener como tarea y lo van a seguir teniendo como tarea siempre hasta el día que yo haga esa encuesta y pregunte, ¿saben? Y todos me digan sí, lo conocen y todos me digan sí. Hasta ese día el tema va a seguir siendo parte de mis asignaturas. Perfecto, Eugenia, muchas gracias y muchas gracias, Valentina, por tu pregunta. Muchas gracias. Seguimos con Juan Antonio Padilla. Muchas gracias. Bueno, no, pues en primer lugar, muchas gracias pues a ti, Laura, y a Isabela y a todos los de Pertuti por organizar esto, que pues estos espacios realmente son una nave. Muchas gracias a los panelistas pues también por estar acá. Yo pues no tenía muy claro cómo hacer mi pregunta, pero pues Alberto me aclaró por completo porque mencionó tres cositas y mi pregunta pues es para la doctora Carolina Moreno porque fue un tema que la escuché tocar y que yo particularmente pues me llamó mucho la atención. Pues Alberto hablaba de la tolerancia a la frustración y de la resiliencia y eso a mí me toca mucho porque pues yo soy queridísimo y todo, pero pues yo no soy tolerante a la frustración, yo no soy resiliente y a mí me cuesta mucho tener conversaciones difíciles. Entonces mi pregunta un poco es cómo manejar esos efectos, si se quiere, personales o interpersonales o emocionales que se presentan después de estar enfrentado a una situación en la que pues la situación se presta para faltarle a la ética, porque pues esa decisión debe producir un conflicto interior súper fuerte y ese tema de Medellín pues me sonó mucho porque eso es exactamente lo que yo haría. Entonces quiero saber cómo se manejan esos efectos que se puedan presentar después, porque me imagino que el conflicto debe ser muy fuerte después de haber tomado la decisión de apartarse. Gracias, Juan Antonio, por tu pregunta. No, sin duda, por eso es que es difícil. Y yo recuerdo algo que mencionó tal vez Eugenia y es preguntar, hablar con las personas. O sea, yo siento que uno no está solo, no está sola y si tú sabes que es algo que te cuesta, pregúntale a alguien que te genera confianza, que es un amigo, e incluso a veces de pronto profesional. O sea, si eso te va a generar, por ejemplo, una afectación en la parte emocional, en tu salud mental, pues saber que eso, primero reconocerlo, pero segundo levantar la mano y decir, esto me está pasando. Porque creo que aquí una cosa que ha surgido es decir, esto no es fácil y tiene costos también para nosotros mismos, pero que esos costos no nos disuadan de hacer lo correcto. En mi caso yo me fui a donde mi familia a hablar con mis papás porque son los que además siempre están ahí. Yo ya estoy casada, tengo una hija de 9 años y amo a mi marido y amo a mi hija, pero en ese momento pues yo era una recién salida de la universidad y lo que me daba fortaleza y me sigue dando son mis papás y tienen mucha sabiduría y lo que me dicen me llega muy bien y fue lo que me hizo sentir bien, pero no me dijeron qué hacer. Ellos lo que me dijeron es qué es lo que vas a hacer, qué es lo que has aprendido a hacer y ahí yo lo que me di cuenta, creo que Eugenia lo decía, es
con lo que yo he aprendido, con lo que yo soy, con lo que llevo dentro, mi decisión es irme. Ellos lo que me dijeron es, y te vamos a apoyar y estamos ahí para lo que necesites. Y en un momentito yo estaba recién casada y me dijeron, y si necesita que le demos plata, pues tocará darle plata, pero o sea, en últimas es que le dan a uno ese último empujón que uno necesita para decir, pues me voy y pasará lo que tenga que pasar. Entonces yo siento que es reconocer qué red tienes, y la red es muy importante. Tengo amigos, tengo colegas, tengo compañeros, tengo profesores en los que confío. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, están los consejeros, profesores consejeros. Tengo una buena relación con mi consejero, pues voy y le digo, necesito apoyo profesional, entonces hay un servicio de apoyo psicológico. Es decir, yo creo que es reconocer que no somos los únicos a los que nos pasa, que es normal que experimentemos esas preguntas, hacernos esas preguntas y navegarlas con personas que nos den confianza. No sé, meditar si es que meditas, irte, pues no todo el mundo se podrá ir para Medellín o para otro lado, pero entonces por lo menos a ir a dar una vuelta a un parque y sentarse un rato, tener una llamada con alguien que te dé valor. Pero no te dé miedo tener esas conversaciones, porque es mejor tener la conversación que no hacerlo, porque si tú dejas eso a un margen, igual la decisión te va a confrontar, y ahí es mejor haber navegado las preguntas y apóyate con cosas que te puedan ayudar a navegarlas de la mejor manera. A mí me funcionó y yo hoy todavía me iría a Medellín a hablar con mis papás porque sí, porque me dan tranquilidad, porque me siento bien, porque son fuerza, porque es un espacio seguro para mí. Entonces creo que es eso, es identificar qué te hace sentir bien y usarlo. Perfecto, Carolina, muchas gracias, y Juan Antonio, muchas gracias por tu pregunta. Ahora seguimos con María Paula Serpa. Listo, muchas gracias, Laura. Lo que pasa es que a mí me surgió una duda en la intervención de la doctora Eugenia, y es que como que con esa vocecita que a veces le dice a uno que está bien y que está mal, pues últimamente yo estoy teniendo como un conflicto con el tema de el síndrome del impostor, que creo que es algo como muy común en todas las mujeres. Entonces yo quiero saber, y pues obviamente es como una voz que uno le dice como que puede que uno esté haciendo las cosas bien, pero como que siempre es como, ¿te quedó esto bien o te fue bien a esto? No porque eres buena, sino porque hiciste algo que no debías, o porque fuiste, o no sé, porque te tienen preferencia a ti o cosas así. También tenía otra pregunta específicamente para la doctora Eugenia, y es, pues uno, digamos, en la carrera, y uno ve muchos compañeros que tienen promedio 4.8, o sea, que son en serio como números muy buenos, pero que uno sabe que son unos tramposos, que hacen de todo. Entonces yo digo, y eso es algo que a mí también me frustra, y que yo digo como, pues no sé cómo sean como profesionales, pero yo quiero saber cómo aprender a manejar esa frustración ahorita siendo estudiante. Hola María Paula, para contestarte tus dos preguntas, tu pregunta del síndrome del impostor, yo tengo que decirte que en este momento de mi vida me cae un poco como anillo al dedo, por muchas razones, principalmente porque estamos en un mundo en donde nos han hablado mucho a las mujeres del techo de cristal y rompamos el techo de cristal, y eso me ha llevado a reflexionar mucho sobre el tema. He tenido, digamos, el gusto y el honor de participar en distintos espacios como este, conversando del tema. Lo primero que yo tengo que referir a este tema, María Paula, vuelve y juega con el tema de la conciencia tranquila, porque si tú has hecho las cosas bien, tú sabes qué te mereces y qué no te mereces. Entonces, tus logros y todos los aciertos que hayas tenido en la vida, María Paula, son producto de tu trabajo, son producto de tu esfuerzo, son producto de pronto de haber dormido menos horas y haber hecho un excelente trabajo, de haberte esforzado. Lo importante, María Paula, siempre es que tú vivas la vida con esa pasión suficiente para que hagas todo como quieras. Yo oía hace poquito a un amigo que me decía que admiraba profundamente a su señora porque ella empezaba un libro y se lo terminaba, pasara lo que pasara. Y él y yo llegábamos a la conclusión que decíamos, yo empiezo un libro y si en las primeras 25 páginas no me engancha, lo cierro y lo dejo de lado. Entonces, esa disciplina es valiosa, pero la capacidad de decir, esto no me gusta y no sigo adelante con él, también es muy valiosa. En ese síndrome en donde nos cuestionamos nuestros logros, la capacidad de asimilarlos, yo creo que ahí puede haber un tema de una falsa modestia. Yo no le creo, María Paula, a las personas modestas, de verdad, porque yo he aprendido en la vida que uno ha llegado hasta donde se siente capaz de llegar y quiere llegar. Y uno los sueños los lucha, y uno los sueños los pedalea, y uno los sueños los trabaja. Y uno tiene que tener, digamos, la capacidad de saber cómo hacerlo y en qué momento de pronto decir, hombre,
esto tal vez ya no me provoca, voy a cambiar de rumbo. Eso también es ser valiente. Lo importante es que uno persiga aquellas cosas que los lleven a tener una vida tranquila y tranquila con uno mismo. Pero además teniendo identificado, María Paula, qué es lo importante para ti en la vida. Para ti en la vida lo importante es lo que tienes que perseguir. Y seguramente lo que para ti es importante, para mí no lo es, y eso no hace a nadie mejor que nadie, porque precisamente, digamos, ese es el gusto de la individualidad del ser humano. En relación con la otra pregunta que hacías de cómo manejar esas situaciones que ustedes ven, pues María Paula, yo te quiero contar una circunstancia que me pasó a mí una vez. Yo llevo muchos años dictando clase y he tenido la oportunidad de ver muchas cosas en los salones de clase, y tuve la oportunidad de que en un determinado momento un estudiante se acercó a decirme, tengo un problema, y es que llevo toda mi carrera haciendo trampa. Toda mi carrera llevo haciendo trampa. Y tengo un excelente promedio y unas excelentes notas, y llevo toda mi carrera haciendo trampa. Y no sé qué hacer, porque eso está mal y no quiero seguir por ese camino. Y tuve una oportunidad de hablar con esa persona, en donde esa persona me decía, me voy a retirar, y yo le decía, pues yo le voy a decir una cosa, y es que la solución al problema no está en agravar el problema, y la solución que usted decida implementarle al problema tiene que ser una solución que le ponga fin al problema, y dejarlo todo tirado. Pues en mi personal opinión no solucionaba el problema. En mi personal opinión lo que tocaba hacer en ese caso era hacer un ejercicio de autoevaluación, de autocompromiso, y algo, María Paula, muy importante y muy difícil, de perdonarse a sí mismo por haberse equivocado y de pedirle perdón a aquellas personas que con su comportamiento hubiera podido haber dañado. Yo no sé si había personas o no, pero un ejercicio de autoperdón. Y lo importante, María Paula, es que tú vayas tranquila contigo misma haciendo tú las cosas bien, porque además cuando tú reflejas que haces las cosas bien, eso es contagioso. Si tus compañeros te ven a ti haciendo las cosas bien y haciendo las cosas de una forma correcta, eso es contagioso. El comportamiento bueno es más contagioso que el comportamiento malo. Entonces ahí, digamos, está como mi invitación en ese sentido. Yo creo que el granito de arena lo ponemos todos desde adentro. Cuando nosotros proyectamos, discúlpenme la expresión, no es muy castiza, pero la uso mucho porque me encanta, correctez, eso es contagioso. Esa es una buena pandemia, la de la correctez, y hacia allá es hacia donde creo que tenemos que llegar todos. Muchas gracias, María Paula. Perfecto, Eugenia. Muchas gracias, María Paula, por tu pregunta. Seguimos con José Javier Osorio. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Un agradecimiento de nuevo como mis compañeros por este espacio. Mi pregunta va para la doctora Renata Amaya. Hace un rato en una de tus intervenciones nos comentaste que eras profesora de ética profesional. A mí me llama mucho la atención, y más que llamarme mucho la atención, me aterra el hecho de que en el plan de estudios no esté presente, yo estudio Derecho en la Javeriana, no esté presente una materia puntual de ética profesional, y más que una materia puntual, un departamento incluso. Me gustó también mucho una frase que dijo el doctor Páez hace un rato, de que es una forma de vivir. Yo soy ético o no soy ético, y punto. Me llama mucho la atención que no lo haya, tan así que me da mucha risa, porque yo le decía a mi mamá, mami, es que no lo hay, pero cuando yo me gradué, yo quiero ser profesor de ética profesional y quiero ir y hablo con quien tenga que hablar, porque quiero dar esa cátedra. Me encantaría. Quisiera de pronto que tú nos puedas contar un poco cómo es tu cátedra de ética profesional y cómo es el hecho de que hayas llegado ahí a darla. Porque, por ejemplo, yo el semestre pasado, pues yo estoy en segundo semestre, vi la materia de ética y sinceramente me pareció que, pues con todo el respeto del mundo, no me sirvió para nada, porque ¿de qué me sirve a mí saber de la ética para Sócrates, la ética para Kant, la ética utilitarista, la ética de 1000 filósofos, si no la sé aplicar en la actualidad? Me parece que la enseñanza de la ética debe ser algo no solo constante, sino actual, y que se debe ir renovando conforme el paso del tiempo. Entonces, esa es mi pregunta. Pues me encanta tu pregunta, la voy a responder muy brevemente, aunque me encantaría expandirme, pero además me gusta porque además varias de las personas que están acá pues me apoyan también en la clase. Voy a decirte dos cositas puntuales y le voy a dar la palabra, va a ser poco ortodoxo, a Daniela, que es la monitora, para que te diga cómo es nuestra clase. Solo quiero decir dos cosas. La Facultad de Derecho de los Andes tiene la clase de ética profesional desde que yo era estudiante. Yo comencé a estudiar Derecho en el 92, es decir, que no es un invento mío ni nada por el estilo, y se puede. Puede ser una propuesta chévere, José Javier, para tu facultad. También tenemos en la universidad un centro que se llama el Centro de Ética Aplicada, o sea, todo lo que tú te estás soñando se puede hacer realidad en las universidades. Y lo que hemos entendido, digamos, como ética, es que la ética es vital, es un hacer cotidiano. Tú no le vas a enseñar a nadie a ser ético. De eso parte cualquier enseñanza de la ética. Y de hecho es para muchos de los teóricos que yo leo sobre el tema, la ética no se enseña, porque la ética se hace, se vive.
Y yo creo que eso es importantísimo y además es transversal, entonces me encanta que tengamos la variedad de docentes que tenemos acá y obviamente en el público también y de todas las generaciones, porque debería estar presente en todas sus carreras. Nosotros cuando yo vi a Eugenia, sí enseñamos el código disciplinario en la Facultad de Derecho de los Andes, en la clase de ética profesional, pero además no debería ser solo ahí, ni ese tema va a agotar el tema de la ética. De hecho, es solamente una norma que lo regula. Hay demasiados temas que tienen que ver con la ética profesional. Y para explicarte cómo la hacemos, por lo menos en nuestra experiencia o en mi clase más bien, pues le doy la palabra a Dani, que es la monitora. Hola, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, además de ser en Pertuti, soy la monitora de Renata. Y a mí, la verdad, bueno, yo vi la clase con Renata efectivamente y después llevo un año siendo monitora de ella. Y a mí lo que me pareció muy chévere la modalidad de la clase es que más allá de tú ponerte a leer, nosotros leemos Kant, tenemos lecturas, leemos a Villegas, pero más allá de las lecturas también intentamos sacar todo eso del ámbito académico y aplicarlo. Entonces, por ejemplo, si bien podríamos estar leyendo a Aristóteles, no sé, en general, ¿cuánto autor se te puede ocurrir? Los módulos siempre están enfocados a ponerlo en la práctica. Entonces, digamos, los módulos se llaman el reconocimiento del otro, la ética dentro de la práctica profesional, tenemos una parte de dogmatismo, tenemos un análisis de privilegios. Entonces, digamos, lo que se intenta mucho en esta clase, por ejemplo, específicamente, es que hay unas lecturas, pero no va a ser como en una clase en donde toca analizar la legislación y tienes que aprenderte un concepto por concepto, sino que realmente se busca la aplicación de, digamos, nosotros tenemos los trabajos, son muy personales. Los trabajos, por ejemplo, tenemos dos reflexiones, una es el de dogmatismo, y esta es una de las que a mí personalmente más me gusta, porque tú tienes que sustentar un contradogma. Hipotéticamente, si mi dogma es que yo estoy a favor del aborto, tengo que sustentar el opuesto. Entonces aquí como que estamos analizando los dogmas, pero al mismo tiempo también nos ponemos en los zapatos de quien no está de acuerdo, y eso es un ejercicio, realmente suena chévere, pero realmente es bastante complejo de hacer, porque es tener un imaginario que tú realmente no tienes inicialmente. O digamos, cuando tú tienes tus privilegios, es un análisis en donde tienes que reflexionar sobre tus privilegios propios, y pues los estudiantes usualmente lo pueden presentar de una forma creativa. Entonces, si quieren pueden hacer un ensayo. La verdad, mucha gente hace ensayos porque, no sé, creo que como abogados o como estudiantes no salen los ensayos, pero hay gente que intenta hacer videos, hay gente que intenta hacer infografías para realmente intentar llegar de una forma diferente a su introspección. A mí me parece supremamente útil esta clase porque o sea, digamos, antes estamos mencionando que lo vemos hasta tan tarde. Efectivamente podemos verlo tarde, pero creo que también en un momento lo vemos en donde ya tenemos una claridad de lo que es nuestra carrera, lo que puede llegar a ser y lo que podemos llegar a hacer con ella. Entonces, si yo reconozco que un privilegio no es que estoy estudiando Derecho y yo tengo un conocimiento que probablemente mi hermana que estudia Arquitectura no tiene, si mi hermana quiere en algún momento ir a hacer una casa y ella solamente sabe el diseño, pues ella cómo va a, no sé, a buscar a las personas y los mecanismos jurídicos para poderlo hacer. Y nosotros como abogados tenemos el privilegio para poder hacerlo. Entonces, la ética está dentro de lo que nosotros podemos hacer, nuestra ética personal y también cómo la podemos aplicar. Entonces eso es lo que me parece mucho específicamente la sección de Renata. Yo no puedo hablar por las otras secciones porque pues no las he visto y no tengo conocimiento y pues eso creo que puede resolver tu pregunta. Renata y Daniela, muchas gracias por su respuesta. José Javier, a ti por la pregunta. Y por último, María Sofía Negret, tienes la palabra para realizar pues, la última pregunta del debate. Mi pregunta es para Sebastián Solarte. Y bueno, para hacer la pregunta, quiero empezar un poco hablando de cómo es que la quiero hacer como medio comparando, porque pues yo he leído un montón que, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las personas que llegan al sector público es casi que es un honor llegar al sector público. Incluso son como los mejores abogados de las mejores universidades que logran llegar al sector público porque realmente es un honor. Y pues yo lo veo mucho a diferencia de lo que es en Colombia, porque en realidad yo he visto mucho que en Colombia sobre todo le tenemos miedo al sector público. Mucha gente dice que meterse al sector público es meterse en las aguas sucias porque no basta únicamente con que uno sea ético, sino que simplemente uno entra y ya casi que no hay vuelta atrás. Yo siento, esto es una opinión mía personal, siento que es un ciclo vicioso en donde tenemos un sector público con mucho por mejorar, pero al mismo tiempo le tenemos mucho miedo. Entonces realmente se vuelve un tema de nadie se mete ahí por más apasionado que sea y por más ético que, digamos, quiera volver este sector o que se quiera comportar por un miedo que se le tiene. Entonces, pues tú, teniendo conocimientos en el sector público, me gustaría saber tú qué opinas de esto, del miedo que le tenemos los colombianos
pues no los colombianos, o bueno, mucha gente que he conocido, al sector público y cómo se puede manejar eso, porque no es solamente decir, bueno, yo soy ético y entro ahí, sino es que me han dicho que soy ético y entro y no tengo opción. Entonces me gustaría saber tu opinión. Y pues como que le recomendarías a un estudiante que está un poco en el dilema entre quiero meterme, es lo que más me apasiona, pero todos, mi familia, mis compañeros, mi universidad me dicen que no lo haga. Gracias, María Sofía, por tu pregunta y qué bueno volver a verte. Es una pregunta difícil y es una pregunta que me tocó responder en varias ocasiones cuando yo decidí dar el salto del sector público. Yo estaba trabajando en una firma de abogados y la gente me decía lo mismo, me decía, ¿y usted por qué va a dar el salto? ¿Por qué va a asumir ese riesgo? No solamente se ve, como tú decías, como si fueran esas aguas turbias del sector público, sino que también se ve como unas aguas de las que es muy difícil salir, que te pueden untar muy fácilmente cuando tú ya estás ahí adentro. Y ese miedo es relativamente justificado. Nosotros en prensa vemos usualmente muchos casos como, no sé, el de Andrés Camargo, personas que vienen del sector privado, se ponen a manejar entidades públicas usualmente asociadas a temas de contratación pública y después terminan en problemadísimos porque terminan siendo parte de un esquema que se ve como mucho más grande que ellos. Y esos ejemplos como el de Andrés Camargo suelen verse como ejemplos como, sí, como disuasorios para quienes queremos estar en el sector público. Sin desconocer que eso es así, te digo un poco mi experiencia. Yo creo que primero, no hay nada como en esto y en muchas otras cosas de la vida, no hay nada como tener tú tu propio criterio frente a lo que realmente está pasando. Te pueden decir a ti muchas cosas y pero tal vez como decía Eugenia hace un rato, uno tiene que informarse y en estas cosas de servicio público y particularmente para quienes están empezando o quienes estamos empezando nuestro ejercicio profesional, pues no hay nada mejor que botarse al agua y probar a ver qué tal es. No hay nada como estar ahí adentro, porque ya cuando tú estás adentro puedes tener experiencias como la de Carolina, que sale y dice, oiga, me pusieron aquí entre la espalda y la pared y me tocó salir de aquí corriendo, pero puedes también tener personas como, pues es mi caso, donde me ha ido muy bien afortunadamente y por más de que haya tenido dilemas en varios momentos, no creo que sean dilemas diferentes a los que me hubiera tocado enfrentarme en el sector privado. ¿Qué me ha ayudado a mí? Y tal vez puede ser como un tip para aquellas personas que están pensando en eventualmente dar el salto público. Yo siempre he pensado que es supremamente útil estar bien acompañado en el sector público. En mi caso, por ejemplo, yo llegué a una entidad en la que estaban desde el superintendente, los dos superintendentes delegados, eran personas que yo conocía, profesores de la Javeriana todos, que habían estado antes en el sector privado y que los estaban llevando un poco para que llevaran la visión del sector privado como en términos de eficiencia, este tipo de cosas que se tiene la idea que se ven más en el sector privado, al sector público. Entonces yo sabía que eran personas en quienes yo confiaba muchísimo y que nunca me iban a dejar solo, sino por el contrario, yo sentía que eran ellos los que iban a dictar un poco la línea de por dónde seguir. Yo creo que el estereotipo del sector público como un sitio donde todo se puede ensuciar fácilmente es un estereotipo parecido al que discutíamos hace un rato sobre que toda la justicia es corrupta. No todo el sector público es así. Consejos, si uno tiene como ese bichito ahí metido de querer probarlo, no hay nada como ir a probarlo. En mi opinión personal, no hay nada más satisfactorio que uno sentir que está poniéndole un poco el pecho al país, digámoslo así. Muy romantizada la idea del servicio público, pero a mí me parece, a mí eso me llena un poco. Y si lo puedes hacer en un sitio en el que estés como bien rodeada, con buenos mentores y sobre todo con personas que desde un punto de vista ético te den mucha tranquilidad, pues yo creo que ese es el escenario ideal. Así como hay ejemplos de personas a las que les ha ido mal, hay muchísimos y creo que son muchos más los ejemplos de personas a las que les ha ido muy bien. Y yo creo que también esos casi nunca se cuentan, pero ahí están. Y yo creo que eso puede ser un buen incentivo para eventualmente probarlo. Vale, Sebastián, gracias. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias, María Sofía, por tu pregunta. Y bueno, con esta última intervención llegamos al final de nuestro tercer debate, El diablo no es el abogado. Les agradecemos a todos los asistentes y por supuesto a todos los panelistas por haber formado parte de este gran espacio tan enriquecedor para no solo los que buscamos ser próximamente futuros abogados, sino para la sociedad. Y en últimas, este es el fin de Pertuti y es forjar una cultura jurídica para todos. Le daré la palabra a Daniela para el cierre. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, por darnos su tiempo de participar acá. Realmente cuando empezamos a montar este panel no sabíamos quiénes nos podían decir que sí, quiénes podían decir que no. Realmente les queremos dar las gracias por ayudarnos a cumplir este proyecto en el que estamos. Un honor tenerlos a todos ustedes acá. Gracias por su tiempo, que se alargó un poquito más de lo que esperábamos y esperamos poder volverlos a tener pronto en otros paneles. Los que nos quieran nos puedan seguir en la página de Instagram, que ahí constantemente estamos intentando poner un poco de lo que hemos ido aprendiendo en nuestras carreras y creo que eso es todo. Muchísimas gracias.